Bienvenidos, señoras y señores, a la redacción abierta de las mañanas. En el Toro Televisión es jueves 9 de julio y tenemos que empezar mirando a la economía porque este jueves Nadia Calviño se juega con los ministros de Finanzas de Luxemburgo e Irlanda la presidencia del Eurogrupo para los próximos 2 años y medio. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro decidirán hoy quién será su presidente o presidenta durante los próximos 2 años y medio, en una elección para la que se han postulado la vicepresidenta de Asuntos Económicos Nadia Calviño y los ministros de Finanzas de Luxemburgo e Irlanda Pierre Gramena y Pascal Donohoe. La reunión por videoconferencia de los responsables económicos de los 19 comenzará a las 3 de la tarde, pero el proceso de elección será el último punto de la agenda. Antes, los ministros abordarán las últimas previsiones económicas de la Comisión Europea y debatirán cuándo deberían volver a aplicarse las reglas comunitarias de reducción de déficit y deuda públicas. Tras estos 2 puntos del orden del día se dará paso al proceso para elegir a la persona que desde el 13 de julio y hasta diciembre de 2022 será el presidente de este organismo informal de ministros de Economía de la zona euro. La candidatura ganadora deberá conseguir el apoyo de al menos 10 de los 19 participantes en una votación secreta en la que también participan los ministros candidatos. Si ninguno de los 3 llega a esta cifra en una primera votación, se eliminará al que haya recibido menos votos y se organizará una nueva. Al tratarse de un encuentro telemático debido a las medidas de prevención por la pandemia, el proceso se desarrollará a través de una aplicación web y solo tendrán acceso a los resultados los 2 funcionarios europeos que gestionarán la plataforma. Las 3 candidaturas se han mostrado confiadas de cara a la elección de este jueves, horas antes de que tenga lugar, pero lo cierto es que Calviño es la que ha conseguido más apoyos públicos desde que se lanzara hace un mes el procedimiento para sustituir al portugués Mário Centeno, que ha ostentado la presidencia desde enero de 2018. Veremos qué pasa. Voy a saludar ya en la mesa a Tomás García Madrid, ingeniero de caminos y colaborador del Correo de España. Tomás, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Y también a Carlos Lacaci, abogado y analista político. Carlos, buenos días también. Muy buenos días, María, mucho gusto. Empezamos por este asunto, si os parece, y enseguida miramos de nuevo a España, aunque esto afecta muchísimo a España. Realmente no sé cómo veis esta posible elección de Calviño. Parecía muy clara, pero... Vamos a ver porque parece que en las últimas horas los países, sobre todo del norte, están desmarcándose mucho, están apoyando más al irlandés y no está la cosa tan clara. En definitiva, bueno, cuenta con el apoyo de Alemania, de Merkel, que no es cosa menor, pero al final cada país cuenta un voto, con lo cual no se trata del peso que pueda tener el país, ni el peso político, ni lo grande o pequeño que sea el mismo, ¿no? Sino que cada país es un voto y hay unos cuantos países, ya digo, sobre todo el norte de Europa, que no parece que cuenten con su apoyo, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver. Luego hay una cuestión que no le favorece mucho y es estar dentro de un gobierno que a su vez no está favoreciendo la confianza ni interna ni externa de las cosas de la gestión que se está llevando a cabo, ¿no? Y hablo de gestión no solo en lo social, sino en lo político y sobre todo en lo económico. En España estamos pasándolo muy mal. Y además no se está haciendo otra cosa que subir impuestos o que anunciar una subida de impuestos indiscriminada, pero sin hacer los deberes del sector público, sin reducir el gasto público, en fin. Entonces, bueno, esto a los socios europeos no les gusta mucho y más cuando nos estamos jugando una importante cantidad de dinero que vendrá de esos fondos de reestructuración, que si vienen sin condiciones, que estará por ver, está claro que tendrá que venir de un país en el que sea de fiar y que haga bien sus deberes, ¿no? Entonces, por ahí lo tenemos un poco negro. Tomás. Yo coincido con Carlos en que en circunstancias normales y con un gobierno normal en España, pues tendría bastantes posibilidades, pero claro, este gobierno que tenemos es todo menos normal, ¿no? Es decir, los que estén viendo a un vicepresidente del gobierno justificando los insultos en las redes y justificando las amenazas a los medios de comunicación, pues claro, tiene que estar horrorizado con meter en organismos europeos a una persona que pertenece a este gobierno. Por mucho que Nadia Calviño, pues en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Para lo que tiene alrededor, pues probablemente sea de lo menos malo. Dicho eso, yo me gustaría que tuviéramos una persona, un compatriota en un puesto de tan alta responsabilidad. Esto de tan alta responsabilidad hay que matizarlo, porque al final del día
el presidente del Eurogrupo solo es como, digamos, el coordinador de todos los ministros de Finanzas, tampoco tiene mucha capacidad de tomar decisiones. Pero es indudable que presidiendo este organismo pues tiene capacidad para fijar la agenda de las reuniones y algo nos influirá. De momento no se ha pronunciado el Partido Popular, la va a apoyar, cosa que no hizo el Partido Socialista cuando de Guindos fue candidato. También digo que no se han pronunciado respecto a este caso concreto de Nadia Calviño, tras saber este miércoles que Pedro Sánchez nunca pensó en serio en tender la mano al Partido Popular para un gran pacto de Estado, ¿no? Lo decía en un diario italiano. No sé si esto podría cambiar algo a última hora. Hombre, yo creo que el Partido Popular en estas cuestiones de Estado suele estar por encima de las cuitas de los propios partidos, que es, por otro lado, lo que se debería de hacer. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, en cuestiones de Estado y que sobre todo favorezcan los intereses de los españoles y por tanto de nuestro país, no deberían de estar en rencillas políticas, se debería de apoyar, ¿no? Otra cuestión diferente es, como bien apunta María, claro, el cinismo que demuestra una vez más el presidente del Gobierno cuando en clave interna afea la presunta conducta del Partido Popular por no apoyarle en cuestiones de Estado, valga la redundancia, en el estado de alarma con los decretos, que se quejaba por activa y por pasiva que no se le apoyaba y que el Partido Popular solo estaba para hacer una oposición. Claro, es que la oposición es lo que tiene, que suele hacer de oposición, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso les afeaba mucho el no tener ese apoyo, digamos, ¿no? Y por otro lado, está diciendo esto en clave interna y luego en clave externa dice que él jamás apoyaría una causa en la que estuviera junto con el Partido Popular. Hombre, pues es que además yo no sé si lo hacen adrede o que nos toman un poco por tontos, ¿no? Porque hoy en día todo lo que se diga puertas afuera lo vamos a conocer en el minuto uno con las redes sociales y en fin, y más en un periódico de prestigio como este en el que ha hecho estas declaraciones, ¿no? El Corriere della Sera, en el cual pues bueno, ha dejado una vez más a los pies de los caballos a la oposición, en este caso al Partido Popular, cuando dentro le está diciendo una cosa y fuera dice la contraria. Pues no creo que cambie el apoyo del Partido Popular, en este caso a Nadia Calviño, porque como bien dice el contertulio Tomás, en este caso nos va a ir bien y yo creo que todo lo que sea tener un puesto de responsabilidad en Europa a una compatriota en este caso nos vendrá bien, pero no creo que afecte, como digo, a este posible apoyo, pero indudablemente sí que puede afectar al seguir fiándose o no fiándose de un gobierno que es que traiciona por el camino a unos y a otros, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos que hablar de otro asunto que es económico, pero no solo, también tiene una importante vertiente social y es ese anuncio que hacía este miércoles Podemos en el Congreso de que va a pedir dar la nacionalidad española a casi 3 millones de inmigrantes. Estábamos muchos esperando a ver cuándo Podemos exigía cobrarse en votos esa aprobación que se atribuyen de la renta mínima y así lo explicaba este miércoles, como digo, Pablo Echenique, cuando pedía, decía él, poner los derechos humanos por delante. Cuando aplaudimos desde nuestro balcón, desde nuestra ventana, al personal sanitario, a los cajeros de supermercado, a las personas que cuidan a nuestros mayores, a los transportistas o a las personas que producen nuestros alimentos en el campo, estamos aplaudiendo como sociedad a los que consideramos como héroes en la epidemia del COVID-19. Es por eso que desde Unidas Podemos, en Comú Podem, en Galicia en Común, pensamos que es decente, pensamos que es justo y pensamos que es patriótico reconocer a todos esos héroes, a todos y a todas esos héroes como compatriotas y en que puedan acceder por ello a la nacionalidad española. Bueno, esto era lo que explicaba Pablo Echenique. En esa propuesta piden reconocer a los héroes del COVID-19 como compatriotas y poner fin a la irregularidad de las personas migrantes que han vivido la epidemia con nosotros. Yo no acabo de ver cómo está relacionado reconocer a los héroes del COVID-19 mezclándolo con regularizar a inmigrantes. Hombre, supongo que habrá habido inmigrantes en momentos concretos que han tenido papeles muy importantes en la lucha contra el COVID-19, pero así como colectivo en general,
exactamente no. No, de ninguna manera. Además mezcla los inmigrantes ilegales con los que están residiendo legalmente, porque los que no han tenido ninguna intervención, salvo algún caso puntual que desconozco de alguien que ha tenido algún comportamiento, son los inmigrantes ilegales. Esto no están de cajeros de supermercado ni están tampoco trabajando en los hospitales. Y del resto, pues bueno, han hecho su trabajo como lo han hecho todos los sanitarios y todo el resto de trabajadores de nativos españoles. Pero es que esto no tiene nada que ver con temas humanitarios ni con temas de reconocimiento, es intentar tener más parroquia, más votantes, a base ya que no consiguen de los que ahora podemos votar, pues traer otros que creen que tienen muchas más probabilidades y probablemente las tengan de que sean sus votantes. Es una locura. Y luego a mí me parece increíble que este sujeto ha dicho dos cosas. Ha dicho, es decente, el que es un indecente, el que tenía un asistente personal que era inmigrante, que no le tenía legalizado, que le pagaba en negro, y habla de decencia. Y el otro que ha dicho que es patriótico, es decir, que los de Podemos usen la palabra patriótico, que no saben lo que significa, es una cosa increíble. Pero bueno, así estamos. Sí, a ver, aquí hay un tema que es populista totalmente lo que dice. Los que nos dedicamos al tema jurídico y también sabemos algo de extranjería, de derecho de extranjería, sabemos que lo que está diciendo son palabras huecas, María, y lo son por el siguiente motivo. Vamos a ver. La propia ley de extranjería y el Código Civil, que es quien nos indica los requisitos para nacionalizar a un extranjero de un país tercero, ya bueno, pues nos indica los requisitos que legalmente tienen que ir cumpliendo pues para adquirir la nacionalidad española o los permisos de residencia que por ley de extranjería vienen bien regulados, ¿no? Se le olvida decir a Echenique, no es que se le olvide, es que seguramente no quiere que los espectadores sepan o que los ciudadanos sepan que en la propia ley de extranjería ya hay razones humanitarias, ¿de acuerdo?, establecidas, ya hay una figura que se llama el arraigo social, que es cuando un extranjero lleva más de 3 años de forma irregular en un país y consigue un trabajo y otra serie de requisitos, puede regularizar su situación y acabar siendo un extranjero regular en España. Por tanto, los mecanismos ya están. No hace falta que venga Podemos a anunciar que quiera regularizar a todos estos extranjeros que estén de forma irregular o a dar la nacionalidad cuando además no tendría encaje legal que mediante, no sé cómo lo quiere regularizar, tendría que hacer una ley orgánica aprobada por las Cortes, por las mayorías parlamentarias, porque de otra manera es imposible. Insisto que los requisitos legales de nacionalidad vienen en una ley orgánica, que es el Código Civil, y en el que no se puede derogar o hacer otra inferior en ley, ¿no? Iría contra la propia legislación y la propia Constitución, diría. Otra cosa es que se quiera reformar algún tema de los que estoy comentando, pero es que, insisto, yo no veo que haya ahora mismo necesidad para ello. Es decir, los extranjeros que estén irregulares, lo que les permite la ley, en un entorno, además, más o menos como el que pueda ser la Unión Europea, en casi todos los países sigue unos requisitos parecidos, es cumplir unos requisitos. Si se cumplen, se podrá regularizar, y si no, pues tendrán que o irse del país o pues esperar a que tengan esos requisitos, ¿no?, por cumplimiento. Por tanto, el regularizarlos en masa es un tema populista que no tiene cabida ahora mismo, que existen ya razones humanitarias o de otra índole para algunos colectivos en concreto o algún extranjero que se haya desmarcado por algún hecho puntual heroico, vamos a decir, o demás. Eso ya existe en la ley. Y la nacionalidad, todo aquel que ya esté regular por residencia, si hablamos de los países, por ejemplo, de Latinoamérica, a los 2 años les permiten nacionalizar. Pero es que esto ya lo pone el propio Código Civil, insisto, y las leyes, ¿no? Por tanto, es una medida populista de un diputado, en este caso de Podemos, que lo que hace es echar, pues más fuego y más caña, como bien decía Tomás, a ese caladero de votos
que luego sean cautivos. Ya lo vimos o lo vivimos hace poco con el colectivo de homosexuales del LGTBI, que pedían nada más y nada menos que por el hecho de ser homosexual, luego parece que decían que esto no era así, que era fake. Pues para ser fake lo dijo la SER, El País, La Razón, El Mundo, en fin, todos los periódicos. Salió publicado que por el hecho de ser homosexual directamente les iban a dar la renta mínima. Bueno, pues otra cosa que es de locos, o sea, decir, bueno, ¿y por qué no por ser heterosexual, chino, negro o miope, sí, claro, o yo un poco más bajito, yo qué sé, o sea que, entiéndame, o sea, esto es un absurdo, pero que el trasfondo de todo, efectivamente, Tomás lo apuntaba, es ir cogiendo caladero de votos, hacerlos cautivos, y cuando ya les tengan a todos paniaguados, pues entonces les va a ser mucho más fácil hacer ese despliegue de política comunista, que es a lo que ellos aspiran. Pero es que yo creo que esto de gente tiene habilidad, porque en casi todos los temas consiguen llevar la línea de batalla muy cerca del terreno del contrario. La inmigración, estamos discutiendo si nos conviene tener algunos inmigrantes más, si es bueno o malo. El problema grave es que tenemos más inmigrantes de los que podemos soportar, es decir, tenemos que estar hablando de cuántos nos sobran. Y yo en el tema de los ilegales, yo creo que de verdad lo que hay que hacer es deportarlos, porque es que si es simplemente cuestión de tiempo, que estén aquí 2 o 3 años y que encuentren un trabajo para que les dé los papeles, es que van a venir en masa. Y eso no lo soporta ninguna sociedad ni ninguna economía. Los inmigrantes hoy, con algunos números hechos con cuidado, es decir, pues nos están costando del orden de 75.000 millones al año, entre los que no trabajan y entre los que están ocupando puestos de trabajo que podrían ser ocupados por un nativo español, pues nos están costando eso son 1.800 euros por español y año, que es una barbaridad, solo en términos económicos, sin meter temas ideológicos o humanitarios o de otro tipo. Sí, ¿no? Y además, bueno, insisto, ¿no?, en la línea de lo que antes explicaba, hay figuras en la propia ley de extranjería, como pueda ser ahora, se me ocurre, la reagrupación familiar, por la cual, bueno, una vez regularizado un ciudadano de un país tercero, tiene también opción a traer a sus parientes cercanos, es decir, de primer grado, o a su cónyuge, ¿no? Bueno, las figuras jurídicas están ya desarrolladas y legisladas. Por encima de esto, que, insisto, va un poco en la línea de cualquier país occidental en cuanto a su régimen de extranjería, no es ni más ni menos restrictivo España sobre ello, pero querer suavizar más este tipo de medidas o regularizar en masa a ciudadanos que estén de forma irregular, pues es que tiene connotaciones peligrosas, pero no por la propia peligrosidad que vamos a decir que puedan tener las propias personas, no me refiero a eso, me refiero al sistema, tú lo has dicho, económico, es que puede quebrar el sistema económico. Ahora mismo hemos pasado de momentos en los que el flujo migratorio era deficitario y efectivamente teníamos déficit de mano de obra que, bueno, pues que personas de países terceros sí que lo podrían cubrir perfectamente, pero ahora mismo en España lo que hay es una crisis económica brutal, como en muchos otros países, pero en España mayormente por el tema del turismo y de la hostelería, que ha afectado mucho más el COVID aquí. Y claro, si regularizamos ahora en masa a ciudadanos, pues si no hay puestos de trabajo suficientes, en menor medida lo va a haber cuanto más gente venga aquí a... Perdonadme que os interrumpa un segundo, enseguida vamos a ver esa información, ese artículo que ha publicado Tomás en el Correo de España, pero tenemos que contarles a los espectadores una última hora, y es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reunido de urgencia en la Moncloa al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y también al director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, con parte de su equipo técnico, después de que en las últimas 24 horas se hayan duplicado los nuevos casos de coronavirus. Así que muy pendientes de lo que pase en Moncloa, y en cuanto se produzca la rueda de prensa se la ofreceremos en directo a los espectadores. Claro, previsible, ¿no? Lamentablemente sí, estamos ahora mismo en un punto delicado también en el tema sanitario, es justo a lo que me acababa ahora de referir para enrolarlo con el tema económico y por tanto la no conveniencia ahora mismo de hacer leyes populistas, porque ahora mismo todavía hay que arreglar lo fundamental, que es el tema de sanidad.
El tema de salud es prioritario. Si no hay salud, pues no habrá trabajo, y si no hay trabajo, no hay nada más. Entonces, bueno, estamos en un punto de inflexión, hay unos rebrotes importantes en España, y lo que se espera, por lo menos, que la lección pasada esté aprendida, por lo menos en un punto, María. Yo diría que es en el de saberse anticipar, que no vengamos 3 semanas después a querer arreglar lo que 3 semanas antes podríamos haber hecho. Poner los medios técnicos y humanos, poner todos los medios que el Gobierno tenga a su alcance, pero esta vez que vengan de verdad y que vengan con garantías, ¿no? Bueno, la experiencia es que cuando se reúnen estos 3 galácticos, todo lo que sale es malo. Es decir, yo creo que sería mucho mejor que no se reunieran, que dejaran trabajar al sistema sanitario, porque Sánchez, Illa y Simón, es decir, increíble, vamos, puede salir cualquier cosa. Yo quería hacer un comentario. Sí. En realidad en España nunca ha habido necesidad de inmigrantes. El punto más bajo del desempleo en España fue el año 2007 y teníamos 1,8 millones de parados, más del 10%. Lo que pasa es que en España, con el sistema que llaman de estado del bienestar, donde puedes vivir casi mejor sin trabajar que trabajando, hay una bolsa de españoles que para ciertos trabajos no los quieren hacer. Y tuvimos que traer gente para hacer esos trabajos, pero desde el año 75 aquí no ha habido pleno empleo. No, es cierto. O sea, el mínimo fue en el 2007 con 1,8 millones de parados. Pero claro, mientras tú puedas, si eres listo y si sabes aprovechar las oportunidades, vivir mejor sin trabajar que trabajando en trabajos poco cualificados, y si encima te buscas un tema en B que te complementa y no pagas impuestos, pues claro, aquí tenemos un montón de puestos de trabajo que podrían ser ocupados por españoles y no lo son. Ahora nos ha pasado con la recogida en el confinamiento. Eso estaba pensando. Es decir, hoy día en España hay excepciones, porque hay empresarios, por llamar de alguna manera, que abusan, etcétera. Pero la generalidad es que la gente trabaja en unas condiciones de salubridad y con unos horarios razonables. No son trabajos esclavos que no pueda hacer un ciudadano español, pero claro, no los hacen. Sí, no, estoy de acuerdo con esto que dices, Tomás. Quizá el tema del estado del bienestar, que obviamente eso cualquier país desarrollado pues de nuestro entorno aspira a ello, pero tiene que venir bien acompañado con políticas sociales, ¿no? E incluso fiscales, que incentiven efectivamente la producción. Y apuntas bien cuando, bueno, si lo llevamos a la última medida que ya está en marcha, de la renta mínima garantizada, pues hombre, es que echando cálculos, efectivamente, hay familias que les compensa quedarse en casa con la renta mínima y luego hacer trabajillos por fuera de estos que se cobran en B, ¿no? Pero esto es totalmente contraproducente y nocivo para la economía, puesto que ni crea riqueza, ni genera empleo, ni por tanto ingresa a nivel de impuestos, ¿no? Y por tanto, con la deuda tan grande que tenemos, esto quebrará. Por tanto, la renta garantizada mínima como muro de contención, de acuerdo, viendo a aquellos colectivos que realmente, o personas vulnerables que lo necesiten. Renta mínima para quedarse, yo no soy partidario, no lo soy, porque al final se incentiva cualquier tema de producción y de riqueza para un país, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en eso. Tenemos que hablar de muchos más asuntos, pero saben que en el directo mandan los tiempos. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos de otra información muy interesante que ha publicado Tomás, hablando de las infraestructuras que va a necesitar nuestro país en los próximos años, y tenemos también que comentar los ataques a la corona que se están produciendo por parte de la izquierda en las últimas horas. Antes me dejan que les recuerde que si quieren hacerse con el lote España en el corazón, nos tienen que llamar al Club de Amigos o escribirnos, lo que prefieran. ¿Qué es lo que les va a llegar a sus domicilios? Nuestro llavero, que cabe en cualquier bolso pequeñito, sirve para hombre o para mujer, igual que la cartera, que es muy fina, no pesa nada y además tiene muchos compartimentos para llevar todo perfectamente ordenadito. La corbata modelo Julio Ariza, hoy no la lleva nadie, pero bueno, luego le regalaremos una a Tomás y otra a Carlos. Muchas gracias. Y el libro de José María Pemán, La historia de España contada con sencillez. Saben que ahora, además, si nos llaman o nos escriben para conseguir
adquirir este lote España en el corazón, les enviamos la bandera de España preparada para colgar en sus balcones o para que la utilicen en sus actos, en los que quieran y les guste, o incluso en las protestas, menos si van a ir a Galapagar porque acabarán en juicio. A lo mejor quieren también. 916162464. Si prefieren nos pueden escribir un email a club@eltorotv.eu. Saben que la dirección la hemos cambiado hace poquitos días, esta es la nueva, club@eltorotv.eu, o entrar en nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com. Les pido que no se vayan porque tenemos todavía asuntos muy interesantes. Hasta ahora. Si es que tiene razón Josep María Francás cuando dice que en este vídeo hemos sido benévolos, que había cosas peores que rescatar. Bueno, enseguida hablaremos de Pablo Iglesias. A partir de la 1 estará con nosotros María Montero, porque se pueden imaginar que hay nuevas revelaciones sobre el caso Dina, que ya tendremos que empezar a llamar caso Pablo Iglesias, porque es el único protagonista principal. Pero les decía que hoy en el programa hablaríamos mucho de economía, y vamos a hablar ahora del sector de la energía, donde también en los últimos meses se están produciendo muchas novedades y conviene que estemos bien informados todos los usuarios. Voy a saludar ya en la mesa a Eduardo Pérez, director comercial de Aldro Energía. Eduardo, bienvenido, buenos días. Buenos días. Y me gustaría empezar preguntándote cómo ha sido la cuarentena. La verdad es que esta primavera hemos pasado muchísimo tiempo en nuestras casas por el confinamiento y mucha gente estaba muy asustada de que el gasto doméstico se pudiera disparar, pero bueno, esto parece que no ha sido así, ¿no? ¿Lo podemos aclarar a los espectadores? Sí, en realidad no ha sido así, porque ten en cuenta que sí que estamos en casa más tiempo, pero las lavadoras, la secadora, el horno, que son los electrodomésticos que más gastan en nuestro hogar, los hemos puesto al mismo tiempo, porque hemos hecho la misma comida, más o menos la misma colada, incluso menos, ¿no? Porque había mucha gente que la gente que hemos estado teletrabajando, no te levantas a hacer la rutina, ¿no? Pero mucha gente que ha pasado el día en pijama o en chándal o en una ropa, un pantalón corto, una ropa cómoda, y al final no tienen tanta rotación, ¿no? De plancha o de lavadora, y entonces al final, más que tener más consumo por estar en casa, porque el mayor consumo que hemos podido utilizar, el electrodoméstico que hemos podido utilizar, han sido los ordenadores o los televisores, y el consumo tampoco es tan elevado, ¿no? Son electrodomésticos de bajo consumo. La nevera, que es uno de los electrodomésticos que más consume en nuestro domicilio, está encendida 24 horas, estemos o no estemos en casa. Eduardo, sí que me llama la atención que vosotros publicasteis una guía para todos los usuarios con algunos consejos, con cosas que la verdad es que cuando uno las piensa parecen muy de sentido común, ¿no? Por ejemplo, decíais, para la gente que haya incrementado las horas de horno, de cocina en casa, pues que cuando le queden 10 minutos a lo que está haciendo en el horno lo apague y aproveche la energía. Y si uno lo piensa, dice, pues tiene todo el sentido, claro. Sí, porque nosotros cuando hacemos en casa un asado, un cordero, un pollo o una pizza para los niños, al final esperas a que acabe el ciclo, a que ya esté hecha la pizza, además estás abriendo y cerrando continuamente el horno, y cuando dices, ya está, entonces lo sacas, apagas, y todo el calor residual te dura bastante tiempo en la cavidad del horno, ¿no? Por lo tanto, uno de los consejos que dábamos, entre otros muchos, era ese, ya que vas a estar en casa, y uno de los productos que se disparó en los centros comerciales también fue la harina. Lo del papel higiénico sigo sin explicármelo, no sabemos. Igual. Luego se cambió por la cerveza. Luego la cerveza, pero era la harina, porque mucha gente se puso a hacer repostería en casa, ¿no? Y sí, ahí sí que se tiró un poquito más del horno, pero lo que decimos, si tú cuando ves que va a terminar paras el horno y no le abres, ese calor que se queda concentrado acaba de fermentar o acaba de cocinar el alimento igual, ¿no? Otros consejos, pues eso, nos ha pillado en primavera, que lo bueno que hemos tenido, que si nos llega a pillar esto, y ahí sí que hubiésemos tenido un problema, es si nos llega a pillar en invierno, que Dios quiera que no nos vuelva a pillar este invierno que viene. Porque en invierno sí que vamos a estar en casa 24 horas con la calefacción puesta 24 horas, porque si no estamos en casa la calefacción no está puesta, si no estamos en primavera, estemos o no pones la calefacción. En verano, bueno, tiras más de aire acondicionado, pero nos ha cogido en una época que, bueno, energéticamente hablando, es bastante propicia al ahorro, ¿no? Y si eso le sumamos, como insisto, en que realmente se ha utilizado menos la plancha, porque más gente ha estado en casa en camiseta, sin tener que planchar una camisa o una chaqueta, un pantalón, ¿no? Ha estado en ropa cómoda,
y se ha utilizado menos la plancha. La lavadora se ha utilizado igual y las secadoras pues incluso menos, porque había mucha gente o la gente que no está en casa habitualmente, que utiliza su domicilio como dormitorio, simplemente pues aprovechan por la noche, ponen la lavadora, la secadora para poder forzar el secado para el día siguiente, y ahora como tenemos tiempo pues tendemos la ropa tranquilamente. Sí, ha habido realmente, hubo una sensación de que íbamos a tener más gasto por estar en casa, y lo que hemos gastado mucho más datos, eso sí. Mucho más internet. Y ahora en verano, Eduardo, sí que también podemos adoptar una serie de costumbres para ahorrar precisamente en lo que tú decías, ¿no? En el uso del aire acondicionado, porque yo empiezo a ver que mucha gente ya está preocupada, está intentando pues ser lo más ahorradora, conservadora posible con todo, y esto no iba a ser una excepción. Es que si vemos ahora mismo, de hecho esta semana, cómo está el mapa del país con las temperaturas, con temperaturas por encima de los 40 grados en muchas comunidades, el aire acondicionado, el uso del aire acondicionado se dispara, ¿no? Si volvemos a estar, o mucha gente que realmente ha perdido los empleos o están ahora mismo en desempleo y están en casa más tiempo, van a utilizar el aire acondicionado. Lo que les recomendamos es pues mantener los aires acondicionados siempre en unas temperaturas confortables, no intentar poner el aire acondicionado a 18 grados para que enfríe rápido. Eso es un derroche de energía brutal, y parece contradictorio que lo diga una comercializadora energética, que nos dedicamos a vender energía, pero queremos que la gente que consuma energía con la energía justa, ¿no? La medida que corresponde al uso que le vaya a dar. Y un aire acondicionado entre 24 o 25 grados, 22, está bien, porque es la temperatura a la que vamos a tener la casa. Lo que recomendamos es no encender y apagar el aire acondicionado a demanda, sino dejarle que funcione con su termostato, que regule, al igual que en invierno, lo mismo que hacemos con el termostato de la calefacción, lo mismo con el aire acondicionado. Ponerle que regule la temperatura de la casa y mantenemos la casa a una temperatura confortable de sobre 23 grados, que está más que... Eduardo, perdóname que me salga un instante del tema, pero es que en el Toro Televisión saben que hemos tenido un compromiso con hacerles llegar a ustedes las buenas acciones que han realizado muchas empresas durante la pandemia, y la verdad, pues no quería dejar de contarles a todos ellos que la pasada semana Aldro Energía ha entregado 7 toneladas de alimentos, nada más y nada menos, a la ONG Mensajeros de la Paz. Así que, Eduardo, quería comentarlo a los espectadores. Sí, la verdad es que llevamos tiempo colaborando con el Padre Ángel, con la organización, y además de que somos sus proveedores de todos sus suministros, los cuales pues tienen unas tarifas especiales, porque la labor que ellos hacen, la verdad es que una vez que como digo yo, que entras en su casa, ¿no? y ves cómo funcionan, cómo se vuelcan por la gente, el servicio que dan, pues no te queda más remedio moral que contribuir de la mayor manera posible, ¿no? Entonces, para ellos tenemos unas tarifas especiales con un margen cero, para que puedan dar ese servicio, porque son muchas las residencias y muchos los centros que tienen. Y además sí que hemos hecho es aconsejarles, y les hemos montado unos equipos que controlan todos sus sistemas, y hemos conseguido que la organización Mensajeros de la Paz tenga ahorros en sus centros de casi 60.000 euros al año, solamente de eficiencia, de tener una instalación controlada. Por lo que hablamos del aire acondicionado de nuestra casa, pues imaginaros eso en una gran residencia, ¿no? Entonces, los ahorros de gestionar bien la energía, sinceramente, son enormes, si lo sabemos hacer bien y tenemos un poquito de cuidado. No es muy complicado. Ahora mismo hay muchísimos sistemas de telegestión que las máquinas trabajan para nosotros y lo gobiernan y lo gestionan muy bien. Pero eso, ahí además, pues hicimos una campaña de recogida de alimentos entre todos nuestros empleados, y nosotros multiplicamos con la aportación económica de la empresa hasta las 7 toneladas que hemos entregado el otro día. Bueno, y les diré también a los espectadores como curiosidad que Aldro es quien se encarga del suministro de energía del Toro Televisión, para que lo sepan. Eso también sí. Que nosotros damos buena iluminación. Hombre, tenemos mira qué bien se nos ve. Buena iluminación. Eduardo, y el martes además anunciaba el vicepresidente de Derechos Sociales, en esa rueda de prensa muy polémica tras el Consejo de Ministros, que se ordenaba aplazar los cortes de suministro por impago en los hogares hasta el 30 de septiembre. ¿Esto qué significa? ¿Cómo afecta? Esto nosotros afecta, yo creo que aquí lo puedo decir abiertamente porque estoy en casa y estoy en un aforo amigo, y para mí es una medida
populista a más no poder, porque es un ejercicio que nosotros ya venimos haciendo. Nosotros las comercializadoras, no le cortas la luz a un cliente. Eso me parecía a mí cuando veía la rueda de prensa, que claro, en realidad todo lo que anunció ya estaba aprobado, ¿no? Hace mucho tiempo. Ya estaba aprobado. Ten en cuenta que nos han dicho o han publicado, no se puede cortar el suministro a nadie vulnerable hasta septiembre. Nunca se le puede cortar el suministro a nadie vulnerable. Lo que han hecho es generar un ruido en sus círculos o en la calle de la gente que se quiere aprovechar, ¿vale? Porque no es que no puedas dejar de pagar. El problema es que en septiembre vas a tener que pagar 3 facturas juntas, más la de septiembre 4. Si ahora no puedes pagar 30 euros o te quieres dejar de pagar 30 euros en septiembre, vas a tener que pagar 120 de lo que tienes acumulado, ¿no? Lo que han dicho es no se puede cortar el suministro a los vulnerables. Nunca se ha podido cortar el suministro a los vulnerables. Otra cosa es que a un cliente que no pague o a un consumidor que no pague la energía, tú le mandas un aviso y dices, oye, como sigas sin pagar, dentro de 2 meses, porque, o sea, entre que no me pagas hasta que yo te emito un burofax diciéndote que o me pagas o te tengo que cortar, pasan entre 20 días y casi un mes. Desde que yo te envío el burofax hasta que te puedo cortar, todo esto está arreglado, hay un reglamento que establece cómo hay que hacerlo, ¿eh? No es que Aldro lo haga así, sino que todas las comercializadoras, desde la más grande hasta la más pequeña, jugamos con las mismas reglas y tenemos que hacerlo así. Por lo tanto, pasa un mes desde que tú no me pagas hasta que te aviso. Desde que te aviso pasan 2 meses hasta que te puedo cortar. Sacar la medida en julio y dices que no puedo cortar hasta septiembre. Si son los 3 meses. Si es que no estás haciendo nada. Es que lo que hemos anunciado a bombo y platillo es una cosa que, uno, ya existe para los vulnerables, para los que realmente no pueden pagar. Nosotros, las comercializadoras, tenemos un pequeño colchón, por decirlo de alguna manera, para asumir esa parte. Es decir, bueno, nuestra parte social va en las personas que están en riesgo de vulnerabilidad, y que no pueden, como comentábamos antes, que bueno, pues si te presentan sus rentas, que ves que el cliente está en el paro, que tiene no sé cuántos hijos, que no encuentra trabajo, tal, dices, bueno, pues yo te ayudo, pero viene acompañado de un informe de asuntos sociales, viene acompañado de un informe de su ayuntamiento, y dices, venga, va, vulnerabilidad, no te corto, y cuando puedas ya nos arreglamos. Sacamos esta medida como que es populista. No te quiero despedir sin felicitarte, porque hace muy poquitos días Antonio Colino, director general de Aldro, ha sido nombrado nuevo presidente de la Asociación Europea de Comercializadores, ¿sí? Nada más y nada menos. Eso es. No es que el nuevo presidente de la Asociación Europea de Comercializadoras sea un español, sino que además, bueno, es nuestro director general. Por lo tanto, que todos los clientes que están en Aldro y que están en todas las comercializadoras españolas, que sepan que el nuevo presidente de la asociación que vela por los intereses de los clientes y los intereses de las comercializadoras frente a las grandes potencias y frente a las medidas como estas medidas se negocian, y es cuando en una mesa con el gobierno desde estas asociaciones, y es cuando decimos, pero ¿qué me estás contando? Sí, esto es humo, ¿no? Bueno, pues lo bueno es eso, que ahora mismo nuestro presidente o el presidente de la Asociación Europea es un español, y además es nuestro director, que es Antonio Colino, que vive aquí en Madrid y es un auténtico profesional, lleva muchos años en el sector, es muy querido en el sector y como tal es un gran defensor de los intereses de los clientes y de las comercializadoras españolas, las grandes y las pequeñas, de todas. Pues nada, le deseamos muchos éxitos, porque eso nos beneficiará a todos nosotros. También sí. Eduardo Pérez, director comercial de Aldro Energía, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta otro día. Hasta otro día. Y más asuntos económicos, porque les decía que hablaríamos del artículo de Tomás en el Correo de España, en el que abogaba por apostar por la construcción de infraestructuras, eso sí, de infraestructuras, Tomás, que necesitemos, de verdad, claro, ¿no? Así se genera empleo. Lo que no hay que hacer es lo que se ha hecho en España. En el famoso plan en Castellón, ¿no? En Ciudad Real, o autopistas que no llegan a ningún sitio. Pero lo que sí se puede hacer es, en España, desde el año 2008, por la crisis y por algunas decisiones mal tomadas tanto de gobiernos del PP como del PSOE, se ha bajado muchísimo la inversión en infraestructuras. Veníamos invirtiendo un 5,2 y desde el 2008 invertimos un 2 del PIB,
que es como la tercera parte de lo que invierten las grandes economías. Entonces hay muchas inversiones que se deberían haber hecho, que están programadas y no se han hecho. Lo que hay que hacer es hacer un esfuerzo para adelantarlas todas ellas. No hay que hacer cosas nuevas y inventarse, sino adelantar cosas, ¿no? Y ahí SEOPAN, que es la Asociación Española de Empresas Constructoras y Concesionarias, presentó a principios de este mes de junio un plan muy estudiado con medidas concretas, donde suma 158.000 millones de euros en inversiones, que si queréis luego hablamos de qué. Pero una de ellas trae un paquete, está relacionado con lo que decía el representante de Aldro, en eficiencia energética. Se estima que hay unos 32.000 millones para mejorar la eficiencia energética no solo de residencias, sino también de industrias, porque el consumo de energía para calentar o para enfriar depende del aislamiento que tengas en tu casa o en tu industria y del rendimiento del aparato que lo produce. Es decir, eso ha mejorado mucho, y el que tenga un aparato de aire acondicionado viejo, para enfriar lo mismo gasta mucha más energía. Y el que tenga unas ventanas poco aislantes, se le está yendo la energía en invierno o le está entrando el calor en verano, ¿no? Y ahí con esos 32.000 millones de euros se estiman que se puede ahorrar mucha energía, 9,5 millones de toneladas equivalentes de petróleo, que eso es como casi el 10% de toda la energía que consumimos en España, ¿no? Y hay una serie de medidas de ese tipo, ¿no? Porque la inversión en infraestructuras, aparte de crear actividad económica y empleo en el momento en que se hace, al final tú con las infraestructuras estás creando bienestar, no solo porque haces la vida más fácil a los ciudadanos, sino porque las empresas tienen menores costes, porque tienen más facilidades para entrar y salir de suministros, aumenta productividad, crecimiento, y el crecimiento es bienestar, ¿no? Y eso es un documento muy interesante. Hay en casi todo, hay en carreteras hay como 42.000 millones, sobre todo para las carreteras convencionales, las que son un carril por sentido, no las que son autovías o autopistas, que ahí hay un déficit de mantenimiento y de mejoras tremendo, ¿no? Luego hay temas de seguridad vial, de los famosos puntos negros, que SEOPAN estima, pero estudiado en condiciones, que con una inversión de unos 2.500 millones se podría reducir el número de muertos anuales como en un 30%. Esos son 350 muertos menos, porque en España estos últimos años están muriendo en accidentes como 1.100 personas al año, que es un ratio, cualquier ratio de muertes es altísimo, pero venimos de 5.000 personas hace 15 años, es decir, que hemos avanzado mucho. Y luego hay un tema muy interesante, más que muy interesante, muy importante, que es el ferrocarril. Porque en España el ferrocarril para viajeros lo tenemos bastante desarrollado, tenemos un AVE buenísimo, los cercanías, hay cosas que hacer, pero en cambio en mercancías en España no se usa casi el ferrocarril. En Europa en media se usa un 20% del ferrocarril, en España un 5%. Y transportar una tonelada en ferrocarril cuesta la quinta parte que hacerlo en un camión. Y como además el ferrocarril emite menos CO2 porque casi todo es eléctrico, mover una tonelada en ferrocarril de mercancías emite el 4%, es decir, 1 partido 25 de CO2 que hacerlo por carretera. Entonces ahí hay varias propuestas importantes para aumentar el peso del ferrocarril en el transporte de mercancías. En España tenemos una dificultad en eso, que es que tenemos una vía que es de un ancho diferente al ancho europeo, es más ancha, es como 25 centímetros más ancha. Y entonces proponen hacer 4 corredores importantes en ancho internacional para conectarnos con Europa. Algeciras-Madrid, Madrid-Irún, Madrid-La Junquera y Madrid-Valencia-Alicante. Y yo creo que habría que acabar haciendo un ferrocarril en ancho internacional a Lisboa, porque al final del día somos todos ibéricos y tenemos un poco aislados a los portugueses por nuestros anchos de vía. Igual que creo que algún día habría que hacer un AVE a Lisboa. Yeah. Yo creo que en general deberíamos los españoles tender a estrechar lazos con los portugueses. Son igual que nosotros, ahora lo están haciendo muy bien. Y hay también temas en depuración de aguas. Por ejemplo, es sorprendente saber que en España hay todavía 340.000 viviendas que no tienen alcantarillado, es decir, que usan fosas sépticas. Y hay 1,8 millones de viviendas que las aguas residuales no van a ninguna depuradora. Y también es un tema grave que las exigencias de la Unión Europea es que el 85% del agua tiene que tener depuración terciaria, que es la que la deja, por entendernos, en condiciones de beber. Nadie se la va a beber, pero sí para regar, y en España estamos en el 35%, es decir, esos son déficit que no es inventarse inversiones que no sirven para nada, es aprovechar ahora
para adelantar inversiones que hay que hacer en todo caso. ¿Tú crees, me imagino la respuesta, que los últimos planes de infraestructuras han sido eficientes? El plan E, hace unos años con Zapatero. Esto no era un plan de infraestructuras, esto era un plan de regalar dinero. Mira, yo en ese año hice el Camino de Santiago y en cada pueblo le dieron un poquito de dinero y pusieron un gran cartel. Un cartelón, no sé si os acordáis. sí, yo me acuerdo. Y yo vi carteles que era comprar un ordenador, que valía más el cartel que el ordenador. Eso fue un desastre, eso no fue un plan de infraestructuras, eso fue una locura. Eso se tiraron 8.000 millones de euros, es una barbaridad. Y el resto de planes de infraestructuras, realmente plan de infraestructuras desde hace 10 o 15 años no ha habido ninguno en serio, han sido todo parches insuficientes. Yo creo que esto que apunta Tomás es donde debería de verdad ponerse el dinero, es decir, inversiones vamos, gasto público que en realidad son inversiones y que traen retorno, ¿no? Por todo lo que ya ha comentado Tomás, porque al final, bueno, pues facilita las comunicaciones y al final aumenta la productividad y la riqueza del país, como antes nos referíamos. El gasto público es, yo creo, de las cosas peor gestionadas que ha habido en España en los últimos años. Y es cierto que no solo de este gobierno, también de anteriores gobiernos, ¿no? Ahora directamente este gobierno, bueno, no sé si está gastando para algún tema de inversión o directamente para comprar los votos que antes decíamos en caladeros donde puedan recoger, ¿no? Pero efectivamente en infraestructuras, y yo añadiría en justicia, por ejemplo, tenemos una justicia, los que nos dedicamos al sector, ¿no? Lo sabemos, totalmente colapsada, con falta de medios total, tanto técnicos como humanos. Piensen que en justicia lo más avanzado que pueda haber es un fax para comunicarnos, en fax. O sea, las comunicaciones, bueno, con Lesned, ahora telemáticas, es lo más avanzado, pero bueno, todavía está en ciernes lo del papel cero, ¿no? Pero quiero decir que hace falta mucho en inversión, en infraestructuras, en carreteras y demás, y también en otras administraciones como puede ser justicia, que duda cabe en sanidad, lo hemos visto, ha llegado una pandemia y nos ha pillado, pues como nos ha pillado. Es verdad que una pandemia como la que teníamos era imprevisible desde todo punto de vista en cuanto al número, ¿no?, de pacientes que acudían a las UCIs, pero yo que trabajé en el sector hospitalario durante unos años sé perfectamente el déficit también que hay histórico en número de camas, por ejemplo, tanto de hospitalización como de UCI en toda España, ¿de acuerdo?, respecto a países de nuestro entorno de la Unión Europea. Por tanto, es aquí, en estos puntos, como bien dice Tomás, en este informe tan bien detallado que nos ha traído, donde hay que realmente gastar. Ese gasto, aunque aumente el déficit, traerá retorno y es un gasto en inversión, ¿no? Lo que acaba de decir está incluido en ese plan. Sí, está incluido el tema de las camas, sí, por ejemplo. Para ponernos en la media de la OCDE, sí, el número de camas, faltan en España 56.000 camas. Lo sé perfectamente porque me dediqué, ya le digo, durante unos años al sector, a Medical Devices, y en concreto comercializábamos camas de UCI y de hospitalización, y íbamos muy a la cola y aún hoy hay un déficit muy grande. Se ha visto, o sea, esto de la pandemia ha destapado, ¿no?, de decir, bueno, es que no, bueno, pero es que en la gripe A, por ejemplo, que no era la pandemia, y gripe A cada año, ¿no?, hay un pico en invierno y tal, pues se colapsaban igualmente las UCIs y faltaban camas, como faltaban respiradores, como han faltado todo esto. O sea, ahí es donde hay que meter ese dinero. Y de hecho, en el peor momento de la pandemia, el número de ingresados eran como 50.000, es decir, que si hubiéramos tenido estas 56.000 camas más, claro, el colapso sanitario hubiera sido mucho menor. Claro, claro. Eso cuesta 22.000 millones de euros, que es mucho dinero, pero comparado con lo que estamos hablando en subvenciones, se gastan 15.000 millones de euros al año. Con año y medio de subvenciones habrían puesto las 56.000 Tomás, camas. Y permítame... no, llámame tú, por favor. Tomás, soy muy mayor. Permíteme, Tomás. Con que solo se salve la vida de una persona, ya no hay que mirar ahí dinero, y efectivamente las camas vienen a salvar, igual que los respiradores, que por desgracia han faltado y se ha muerto gente por no tenerlos, ¿no? Por tanto, en infraestructuras, por supuesto, ahí es donde hay que presionar al gobierno, porque el gobierno ya nos presiona a nivel fiscal y vivimos en un país, ¿no?, cuasi confiscatorio. Ahora todavía pretenden subir más los impuestos sin reducir gasto público, sin gestionar bien lo que ya hay. Bueno, pues
nosotros los ciudadanos tenemos también que pasarle la cuenta y decir, oiga, ¿qué hace con mi dinero, ¿no? ¿Qué hace con mis impuestos? Oye, me está interesando muchísimo esto que estáis diciendo, pero ya sabéis que tengo que hacer una pausa, pero lo vamos a retomar enseguida a la vuelta y además me habéis dado la idea, porque me gustaría conocer vuestra opinión sobre el hecho de que el Gobierno no esté haciendo acopio de material sanitario, ya no solo de camas y respiradores, tampoco de mascarillas. Hay comunidades que sí, como la de Madrid, pero hay otras que no, y el Gobierno central, desde luego, tampoco. No sé si hoy, a raíz de esta reunión de urgencia, pues quizás se tome alguna medida en este sentido. Lo vamos a comentar enseguida. Antes les recuerdo que si no son todavía socios del Club de Amigos y hoy escuchándonos, hoy con la compañía de Tomás y de Carlos, pues les he terminado de dar el empujoncito, que nada me gustaría más, nos tienen que llamar al 916162464. Les recuerdo que es una sola llamada, si no les contestamos en el momento, luego se la devolvemos. Pueden entrar en nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com. Esta es la manera más fácil y más rápida, porque ustedes rellenando un formulario generan su alta de manera automática, o pueden mandarnos un email a club@eltorotv.eu. Y además les recuerdo, aunque esto no es una manera para hacerse socio, que ya tenemos perfil de Instagram del propio Club de Amigos. Luego está también el perfil de la televisión, donde subimos mucho contenido, pero en el club, además de ese mismo contenido, encuentran otro específicamente interesante para nuestros socios. @Club de Amigos ToroTV, sin puntos y sin nada raro. Una pausa brevísima y lo retomamos aquí. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta. Les recordamos que hay una noticia de última hora y es la reunión de emergencia entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, también comparte del equipo técnico de Simón, y es que preocupa la situación después de que en las últimas 24 horas se hayan doblado los nuevos casos de coronavirus. Muy pendientes, como digo, si ofrecen una rueda de prensa al terminar esta reunión, se la ofreceremos en directo a los espectadores. Y justo antes de la pausa hablábamos de infraestructuras necesarias y habíamos derivado en las sanitarias, y yo en la pausa os planteaba la pregunta de por qué el Gobierno no está haciendo el acopio necesario. Vosotros mencionabais las camas UCI, los respiradores, pero es que sepamos, el Gobierno no está comprando EPIs, mascarillas, todo lo que faltó en la primera oleada de la pandemia y que empeoró el colapso sanitario. Hay comunidades que sí están produciéndolo o almacenándolo, el Gobierno central, que sepamos, ¿no? Bueno, el Gobierno central son los irresponsables. Si es que las cosas que hacen no tienen explicación. Afortunadamente, los privados y las empresas ya se han procurado sus mascarillas, y en ese caso yo creo que el problema no va a ser tan grave. Me preocupa mucho el personal sanitario, porque claro, otra vez no podemos tener a 50.000 sanitarios contagiados y varios cientos de ellos fallecidos. Y tú hablas de los respiradores con toda razón, pero es que una cama de hospital no solo es comprar la cama, hay que hacer hospital, pero los respiradores es cuestión de ir y comprarlos. Y además es un tema que no es un dinero infinito, porque un respirador, salvo que se lo compres a un amiguete que acaba de crear la empresa, vale 10.000 euros, por decir algo. Es decir, podría comprar 50.000 respiradores, que es todos los que han estado ingresados a la vez, son 500 millones de euros. Es mucho dinero, pero no estamos hablando de cifras imposibles. No, es que hay inversiones en las que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Suponemos todo el mundo normal. 50.000, claro. A lo mejor con 20.000 estábamos sobrados, 200 millones. Bueno, les regalaron, ¿a cuánto les regalaron a las televisiones? 15 millones en pleno confinamiento. Bueno, o al amigo de Sánchez un sueldo Nescafé, ¿no?, de por vida. Bueno, efectivamente, no, hay un... Bueno, yo sobre el tema del acopio sanitario sí me gustaría detallar, María. Todavía hay familiares que bueno, pues que están viendo, en el despacho nos están llegando, posibilidad de demandar porque les tenían en las residencias de ancianos y allí no había ni un EPI, ni un test rápido, ni un test lento, ni nada, ¿no? Es decir, bueno, si no fuera por lo grave sería jocoso, ¿no? Pero es que es muy grave y entonces hay una responsabilidad que tendrá que derivarse. Ya no hablo solo de la responsabilidad civil o penal, que eso, bueno, pues irá por otra vía, pero hay una responsabilidad patrimonial del Estado por estas muertes habidas. Simplemente ya no estoy hablando, insisto, de la posible negligencia, que estaríamos hablando de otros asuntos, sino por no haber puesto los medios adecuados en el momento preciso y que ello haya sido resultado de muertes, ni más ni menos, porque como dices, María, bien,
No se trata de que estemos invirtiendo en, no sé, en hacer carreteras o piscinas o no sé qué, que son necesarias, pero es que aquí estamos hablando en salvar vidas. Que haya muerto una persona por no poder respirar, por no haber un respirador, es gravísimo. Si esto se repite, hombre, yo no sé cómo van a poder justificar lo que ahora mismo les es difícil justificar ya en las causas civiles, penales y administrativas que hay abiertas contra el gobierno, porque la negligencia o al menos la falta de acopio está claro que había, pero si se repite, insisto, bueno, que se vayan con los mejores abogados, compañeros, que seguro que tendrán una estrategia de defensa buena, no digo que no, pero me resultará muy difícil saber qué van a decir ahí, porque al principio dijeron que es que esto no era previsible, cuando la OMS ya está más que alertando a España que esto era previsible. Después dijeron que, hombre, que es que ante una pandemia así todo este acopio necesitaba de un tiempo y que le estaba sucediendo en todos los países. Después sucedió que nos trajeron material que era falso o que no servía y dijeron que la culpa era del chino, permítame la expresión. Bueno, bien, ya han dado todo tipo de excusas más o menos simplistas, ¿no? Pero yo creo que en los tribunales, y yo sigo creyendo en una justicia independiente, pese a estar contaminada también por el Ejecutivo y el Legislativo, la justicia pondrá a cada uno en su sitio y tendrán que responder ante los tribunales para decir por qué no se compraron en tiempo y forma lo que con dinero público deberían de haber comprado, ¿no? Si esto se repite, además, ya no sé, insisto, en la segunda parte de la película o del juicio, ¿qué podrán decir? Estos están a su agenda. Estos no se están preocupando de hacer acopio de EPIs, pero sí se están ocupando de acercar a criminales de ETA al País Vasco. Y se están ocupando también de ilegalizar a la Fundación Nacional Francisco Franco, que ya me contarás tú si es un tema urgente y de necesidad. Desde luego hay ministros que han dejado las cosas exactamente donde las dejaron. Las abandonaron unas semanas para disimular con la pandemia, pero es que el Ministerio de Igualdad, en cuanto le pareció que había pasado la alerta sanitaria, que no ha pasado porque no hemos dejado de tener muertos en ningún momento, retomó la ley de solas y borrachas, Pablo Iglesias retomó lo que él quiere llamar ley Rhodes, que es la ley Baleares, lo dejaron y ahí lo volvieron a coger, es lo que les importa. En una entrevista que le hicieron, que no sé si habéis visto, donde salía con su moto y tal, dijo que no le importaba si los muertos eran 28.000 o 45.000, es decir, un señor que dice eso y está dentro de un gobierno, que él no sea ministro, pero es un alto cargo, ¿cómo se va a preocupar de comprar EPIs o comprar respiradores? Si es que lo raro sería que lo hiciera. Y luego, a nivel ya un poco más de calle, yo lo decía el otro día también, me lo preguntaba, ¿no? Y lo pregunté en un tuit que publiqué, si una mascarilla más o menos de estas que compramos en las farmacias, ¿no? Vale más o menos 0,98, que está, bueno, €1, vamos a decir, dura más o menos para 4 horas, o esto al menos es lo que se nos dice. Vamos a decir que necesitamos 2 mascarillas al día, que son €2. Estamos hablando de 60 € al mes, estamos hablando de que es un gasto importante al año, ¿no? Yo digo, ¿por qué lo tenemos que sufragar también de nuestro bolsillo? Pero vamos a ver, no estamos ya pagando impuestos. ¿No es esto una alerta sanitaria y de salud? No necesitamos... Pues bueno, todo lo más que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, da 2 mascarillas, que bueno, pues algo hace, pero ahora pero vamos a desde contar el eso Estado, también, claro, nos va a explicar Cristina Ramos este tercer reparto, que esta vez es para mayores de 65 efectivamente, años. Bueno, pero hay gestos, se van a hacer, pero es que desde el Gobierno... No, ni el IVA reducido. Ni el IVA reducido, y digo, pero vamos a ver, entonces, ¿para qué pago impuestos? Yo, para el chalet del vicepresidente, para los amigos de Sánchez... ¿Para qué estamos pagando impuestos? Porque esto llega un momento en que, hombre, lo podemos decir un poco así rápido, pero si nos ponemos a echar números realmente, si en infraestructuras no está ni se les espera, si en el gasto sanitario tampoco, si en fin, en todo lo necesario no se está invirtiendo y el gasto público solo va a crear una administración cada vez más elefantiásica y a enchufar amigos, pues yo, permítanme, como yo muchos, nos planteamos que para qué sirve los impuestos que con mucho sudor, sangre y lágrimas estamos produciendo para pagar, ¿no?
Sí, es exactamente eso, porque al final el Estado se gasta al año $500 millón de euros. Es verdad que una parte, casi 200.000 millones, son las pensiones, lo quitamos. Y en inversiones invierten 25.000 millones, es decir, que están gastándose en otras cosas 275.000 millones, que es una barbaridad. Y es sorprendente que nuestros empleados públicos, vulgarmente funcionarios, en un momento donde todo se está informatizando, donde se está aumentando la productividad muchísimo, donde en todas las empresas, los departamentos de administración se dividen entre 2 y 3 veces, porque esto sigue creciendo. Y el sueldo se va una parte, sin hablar, claro, de la triple administración, de las calamidades autónomas, que nos añaden 2 millones y pico de empleados públicos. Porque al final, es verdad que los empleados públicos está, por ejemplo, hay 3,5 millones de funcionarios. Dicen, sí, está el ejército, hay 130.000 militares. Está la policía, entre policía y guardia civil otros tantos. Es decir, lo que de verdad hay son, dicho con todo el respeto, hay jueces, no sé cuántos jueces habrá. Unos 400 aproximadamente. Bueno, sí, luego secretarios de juzgado. Hay sanitarios, pero los sanitarios serán 400.000 entre enfermeros y los que están en el sector público. Entonces tú vas restando y te queda una bolsa enorme de 2 millones y pico de empleados públicos que dicen, ¿y a qué se dedican? No digo que estén sin trabajar, no quiero ofender a todos los funcionarios, ni mucho menos. No, en absoluto. Lo que nos gustaría es saber a qué se dedica exactamente cada uno, ¿no? Igual que en las empresas privadas se audita a todo el mundo. Para que puedan ser más productivos y podamos hacer lo mismo con menos. Y lo que hay que hacer después es a todos estos darles trabajo en el sector privado y que crear empleo fuera de la administración. Pero todo lo que hacen el PSOE cuando está en el gobierno y a veces el PP, el empleo que crean es empleo público, que eso es facilísimo. Claro. Es decir, bueno, y saco a un concurso o una oposición para 5.000 empleos más, ya has creado 5.000 empleos, pero bueno, lo que hay que hacer es que sean empleos productivos. No. Hablábamos de mascarillas y tenemos que contarles que a partir de hoy, jueves, es obligatorio el uso de la mascarilla en todos los espacios públicos en toda Cataluña. A partir de hoy, como digo, y aunque se cumpla la distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas o la zona esté en buena situación epidemiológica. La mascarilla va a ser obligatoria para todo el mundo y si no, se enfrentarán a una multa de 100 euros. Cataluña y País Vasco han hecho públicas 2 nuevas obligaciones en relación con las medidas necesarias para evitar la transmisión del coronavirus entre la población. En primer lugar, en Cataluña será obligatorio el uso de mascarillas para mayores de 6 años y con independencia de que se pueda mantener la distancia de seguridad. Así lo ha anunciado Meritxell Budó. Que les persones de més de 6 anys en endavant estan obligades a l'ús de la mascareta en la via pública, també en els espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic i que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat. Per tant, las sanciones para aquellos que no cumplan con la norma de las mascarillas seguirán la Ley de Salud Pública y serán de 100 euros. Además, el Gobierno vasco ha decretado el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento y en todos los espacios públicos del municipio de Ordizia, en Guipúzcoa, ante el foco de coronavirus detectado en esta localidad. Por este motivo, en esta localidad, su uso será obligatorio tanto en la vía pública como en espacios cerrados de uso público. La consejera vasca de Salud no ha descartado que esta norma se pueda extender a otros municipios. Esta medida se añade a las restricciones destinadas a los establecimientos de hostelería del municipio, que a partir de ahora no podrán superar el 50% de su aforo en el interior y en los que no se podrá consumir en barra. Según ha señalado Nekane Murga, al menos en este momento el gobierno vasco no considera necesario la adopción de medidas más drásticas como el confinamiento de la localidad de Ordizia. Ahora comentamos este asunto, por cierto, que Torra ya ha dicho que evidentemente toda la culpa es de Madrid, de los rebrotes. Es curioso que sean los catalanes los que se tienen que poner mascarilla porque son en la comunidad los rebrotes. En Madrid de momento solamente hay una empresa con 5 trabajadores afectados. Pero quiero leer el mensaje que me está enviando un espectador, nos está felicitando por haber
abordado el asunto de los respiradores y me dice que por favor recuerde también que los respiradores no se manejan solos, que necesitan un intensivista. Así que hay que comprar esos miles de respiradores, pero además tener más intensivistas. Y yo aprovecharía para decir y pagar mejor a todos los sanitarios, ¿no? Que ya se ha visto quiénes son realmente necesarios, quiénes no y a quién deberíamos pagar mejor. Totalmente. Ese punto efectivamente quería también haberlo rematado antes. Cuando hablábamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también a los policías, a la Guardia Civil, que los que habituamos a ir a los cuarteles o comisarías para asistencias a detenidos y tal, vemos en las condiciones nefastas que están unos y otros, que no tienen, por no tener ni el papel higiénico en los cuartos de baño, que no tienen absolutamente nada, que los coches muchas veces ya ni les funcionan, bueno, que trabajan con unas condiciones ínfimas, ¿no? Y los sanitarios, pues qué decir, cuando han estado partiéndose en el codo y la vida para salvar a todos nosotros, y resulta que en muchos casos pues no les han contratado, les han echado directamente porque eran temporales, los que están y siguen pues cobrando 1000 y poco euros, los médicos pues nefasto, ¿no? Pues que cobra cualquiera del gobierno cobra 5 veces más que un sanitario o que un médico especialista. O sea, es bochornoso. Pero bueno, esto quería apuntarlo. Y respecto a Torra, pues a mí me sabe mal incluso hacer publicidad de alguna manera o sacar el nombre de este individuo, ¿no? Que por muy representante político que sea, que lo es, también es verdad que está inhabilitado por un tribunal y que yo no sé cómo le siguen dejando bueno, pues estar en primera línea y sobre todo para decir las sandeces, las injurias y calumnias que dice, porque yo como madrileño no tengo por qué soportar que un responsable político me diga que yo, como madrileño, y por tanto todos los madrileños, tenemos la culpa, nos está acusando con el dedo, que no se sabe además por qué, del rebrote este que tienen ahora estos señores en Lérida. Oiga, no, mire, a mí ya veré si me querello contra usted o no, porque esto es una injuria como madrileño. Y segundo, usted, si tiene un rebrote, es el representante y el responsable primero y último de esta comunidad autónoma para poner los medios y para ver qué ha pasado y para solucionar la situación sanitaria que tenga. Y usted tiene los medios adecuados para hacerlo. Y si no lo hace, el responsable primero y último será usted. Deje a los madrileños en paz, que esto ya suena muy manido como le de España nos roba y ahora ¿qué pasa? Madrid les mata. Es que esto es, vamos, un circo. Este es un tarao. Torres, sabido que es un tarao con mala intención. Pero lo que es increíble lo que acaba de decir, que está inhabilitado por tribunales, por la Junta Electoral, y ahí sigue. Es que es incomprensible. O sea, un señor le quitan el carnet de conducir y ya no puede conducir. Bueno, es automático. Claro. Pues a este, si le inhabilitan, se tiene que ir a su casa o mejor a la cárcel y estarse allí tranquilito. Claro, pero Tomás, acuérdate que mientras estaba inhabilitado o recién inhabilitado por la resolución del tribunal, Pedro Sánchez se reunía con él sin ningún tapujo y sin ningún reparo, dándole cabida y dándole toda la legitimidad que de facto ya no tenía, ni de derecho, puesto que se la habían quitado por esta resolución que decimos, ¿no? Y se reunía con él como jefe del Estado casi, de un Estado imaginario que es el de Cataluña, ¿no? Y iba el presidente del gobierno legítimo del Reino de España a reunirse con un presidente de un Estado imaginario que es el de Cataluña, de igual a igual. Pues claro, si es que si esto lo hace el presidente del gobierno de España, pues está legitimando todo esto que ahora nos sorprende, ¿no? Me gustaría comentar 2 asuntos más con vosotros antes de despediros. Os voy a pedir que vayamos un poco rápido porque nos quedan 10 minutos y no me gustaría dejar a los espectadores sin ninguno de los 2 temas. El primero son los ataques a la corona, que mencionaba al inicio de la redacción abierta en las últimas horas, de la izquierda radical, de Podemos, socios, exsocios y demás. Lo esperábamos. Pero ayer el presidente Pedro Sánchez evitó pronunciarse cuando fue preguntado por las noticias que estamos conociendo en las últimas semanas relativas al rey emérito. Vamos a recordar lo que decía Sánchez. Que estamos siendo testigos, el conjunto de la población española, de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Y yo quisiera compartir lo siguiente. Lo primero es
que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. Al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco. Bueno, Sánchez está un poco perturbado por las informaciones relativas al rey emérito, como decimos, y está muy bien que lo esté. Lo que pasa es que a algunos nos gustaría pues que también se perturbase cuando se conoce la sentencia de los ERE, por ejemplo, ¿no? Por otro tipo de cosas sí, que no le perturban nada. A mí me parece muy inquietante y perturbante, inquietante y perturbador, mucho además, que ante un funeral que debería ser de Estado, por los más de 40.000 fallecidos por el COVID, pues junto con los reyes de España estuviera el presidente de mi país. Y el presidente de mi país, que se llama Pedro Sánchez, ni estaba ni se le esperaba porque estaba departiendo en Portugal, bueno, haciendo sus labores o sus viajes, ¿no? Bueno, pues eso me parece muy inquietante. Respecto a la corona, el tribunal, los jueces dirán, hay un procedimiento que no sé si se habrá iniciado ya o no, pero en cualquier caso se está investigando una causa, en este caso contra el rey emérito, don Juan Carlos, y serán los tribunales los que tengan que decidir y decir si en base a las pruebas que allí haya, pues tiene algún indicio delictivo o no, y punto. A partir de ahí, que el presidente del gobierno entre a dar mayor valoración a lo que es la prensa cuando le interesa, pues también me parece inquietante, porque cuando esa misma prensa destapa, como bien decía María, todos los asuntos turbios que este gobierno tiene debajo de su alfombra, por ejemplo el caso de Pablo Iglesias con el tema de Dinia, pues ahí les llama prensa, ¿cómo le dice? Bueno, de todo, ¿no? Los cloacas, en fin. Eso es el despojo. Pero claro, cuando la información parece como que les llama más la atención por ser inquietante, dice él, pues le da ese altavoz que a mi modo de ver hay que dejar que sean los jueces quienes actúen. Y él, que se preocupe, el presidente del gobierno del Reino de España, de velar a los muertos que en muchos casos en vida no protegió el gobierno tras el estado de alarma. Y Adelante Andalucía, que es fue la confluencia de Podemos, ahora Teresa Rodríguez se ha separado de Podemos, sigue siendo Adelante Andalucía una convergencia con Izquierda Unida, eso sí, lanzaba en las últimas horas, no sabemos muy bien por qué, porque tampoco están ellos en periodo electoral, o sea, es pues dañar las instituciones un poco gratuitamente. Un vídeo en el que unas madres les explicaban a los niños que hay que tirar la corona a la basura, pero se planteaban a cuál, y decían al final la Casa Real al basurero de la historia. A mí esto me parece gravísimo, y que el gobierno no diga nada me parece gravísimo también. Bueno, claro, es que eso es un delito. Hoy por hoy es un delito. No sé si ya han cambiado lo de la ley que prohíbe... De injurias a la corona, no. Mira, precisamente en este estado de alarma, cosas tan evidentemente importantes a nivel sanitario como es meterse con las injurias a la corona, lo quisieron cambiar, sí, mediante decreto. Lo estoy diciendo irónicamente, obviamente. Un chalao, porque eso no es lógico hacerlo, se puso a hacer prácticas de tiro con fotos de políticos de partidos de izquierdas y en un día le habían localizado, le habían detenido, dado sus datos falsos. Como debe ser, bien, es un delito claro, también, o un presunto delito una pero política, un alto cargo de la administración haga esto y nadie haga nada. Pues el doble rasero que estamos diciendo. Yo en el tema de estos, todos son republicanos, es decir, eso es que lo han dicho. Entonces, ¿por qué van a defender ellos a la monarquía? Ellos se la quieren cargar. Y este Sánchez, que no es tonto del todo, ahora va a hundir primero al rey emérito, al cual yo no voy a hacer aquí una defensa suya. No, yo tampoco. Y parece pero vamos, él es el presidente del gobierno, tú y yo no. VI. Pues es que el siguiente va a ser Felipe VI. Y lo del rey emérito, en absoluto es ejemplar ni nada parecido, pero... no puede ser una comisión, como dicen, si se lo pagaron en el 2008 y el contrato se adjudicó en el 2011. O sea, y es que es absurdo, no coinciden ni los tiempos. Y segundo, sería la primera vez que la comisión la paga el que otorga el contrato. Es igual que si el Ministerio de Fomento español
pagar una comisión a la constructora para que le hiciera una obra. Lo que hay aquí es un delito fiscal, que le han regalado 65 millones y no los ha declarado. Y eso está más prescrito que prescrito. De todas formas, Tomás, deberían de estar muy tranquilos. O sea, de verdad, se lo digo a Pedro Sánchez, esté muy tranquilo, porque como la justicia es independiente, como la Fiscalía del Estado es independiente, como la Abogacía del Estado es independiente, no dude ni un segundo que, como usted bien dice y ha remarcado en otras causas, a Juan Carlos I, el rey emérito, don Juan Carlos, se le va a juzgar como a todo el que haga algún delito o al que haga hechos presuntamente delictivos. Por tanto, tranquilidad, no tiene que inquietarse. Insisto, vaya a los funerales y vele a los muertos por el COVID-19. Pero Sánchez llegó a la Moncloa en base a un comentario en una sentencia que encima luego, con el argumento de que el PP era corrupto y que Rajoy había quedado demostrado. Pues ahora intentarán echar al rey con el argumento de que se cobró una comisión que no es tal comisión. Sí, todo menos echarse ellos, que cada vez está más claro que presuntamente son unos corruptos. Esto, si pudieran, mañana éramos una república federal. Sí, claro. Socialista. Bueno, vamos a retomar el asunto de las mascarillas, porque creo que ya está en una farmacia Cristina Ramos, que nos escucha, para contarnos ese tercer reparto que comienza la próxima semana. Cristina, buenos días. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Pues efectivamente, con farmacias como las que están viendo ustedes detrás, comenzará ese reparto, como bien decías, de las mascarillas a partir de la semana que viene, y lo harán hasta el 15 de septiembre. En esta ocasión, con una novedad, porque ya saben todos ustedes que en la Comunidad de Madrid ya repartían mascarillas gratuitas para todos los madrileños, pero en esta ocasión hay dos novedades. Una, van a hacer el reparto de 2 mascarillas FFP2, y en esta ocasión tan solo para los mayores de 65 años. Es una decisión que han tomado desde la Comunidad de Madrid, porque aseguran que efectivamente los ancianos, los mayores de 65 años, son el colectivo más vulnerable, pese a que en numerosas ocasiones desde el Gobierno nos hayan alertado que el uso excesivo de las mascarillas no es necesario. Bueno, pues parece que han rectificado en esta ocasión y quieren proteger a este colectivo. Pero tenemos más novedades, lo avanzábamos al inicio del programa. En Cataluña también, respecto a las mascarillas, han cambiado un poco el protocolo, porque va a ser obligatorio el uso de mascarillas como las que llevo yo puestas, para tanto en el exterior como en el interior, pese a que respetemos esa distancia social de 1,5 metros entre personas, será obligatorio. Y estamos muy pendientes, María, de esa última hora, lo avanzamos hace unos minutos. Pedro Sánchez se reunió esta mañana de urgencia con Salvador Illa y con Fernando Simón. El motivo, la preocupación crecida de estos rebrotes por coronavirus. Déjenme contarles que en menos de 24 horas, del martes al miércoles, hemos conocido las cifras y han pasado de 129 a 257 casos. Es por ello que Pedro Sánchez ha querido reunir a este comité de expertos, que por cierto no se reunía desde hace un mes ya, porque le preocupan estos rebrotes. Así que veremos si aquí en la Comunidad de Madrid o en el resto de las comunidades toman esas medidas excepcionales como las que ya están llevando a cabo en Cataluña para intentar frenar estos rebrotes, intentar rebajar las cifras. María. Ocupan los rebrotes, pero poquito, porque si llevaban más de un mes sin reunirse. En fin, Cristina, muchas gracias. ¿Quién llevaba más de un mes? Gracias, María. Hasta ahora. El comité de seguimiento del COVID, los que están hoy reunidos, sí, Simón, sus técnicos... Creí que eran los expertos, porque ya sabéis quién eran los expertos. Sí, ¿no? los expertos. Claro. Sí, un astrónomo, un profesor de filosofía del derecho, un diplomático. Para eso es mejor que no se reúna. Pues no, sí. yo de lo de las mascarillas, que es lo que decíamos antes, María, no es de recibo que el Gobierno no ponga a disposición de los ciudadanos pues la protección que hoy por hoy es muy sencilla, pero es la única que tenemos, porque vacuna no hay, medicamentos no hay, por tanto la protección es la simple mascarilla. Simple mascarilla que nos cuesta, ya hemos dicho, unos 60 euros al mes si compramos estas más económicas. Pues hay gente que no puede pagar estos 60 euros al mes. Por tanto, menos populismo de rentas mínimas de estas garantizadas, porque te lo dan por un lado a quien se lo den. Que por cierto, eso, los requisitos están por ver, porque yo todavía no sé muy bien aquí, con qué parámetros lo van a dar y con qué no, pero bueno. Y por otro lado te lo están quitando para que te protejas, para no enfermar, ¿no? Para tu propia salud. O sea, esto no es de recibo. Y luego, respecto a que se reúnan, bueno, pues miren, más que reunirse,
que bien, hagan de verdad acciones que vayan encaminadas a no repetir los fallos que ya se cometieron cuando empezó la pandemia, cuando se sabía que ya estaba, ¿de acuerdo? Y no se hizo nada o se hizo tarde. No repitan esos fallos y en lo económico ayuden directamente, con ayudas directas a los autónomos y a las pymes. No hagan más moratorias, no hagan tema de emplazar un pago para luego más tarde, préstamos de estos que luego hay que devolver. No, ayudas directas, entre otras cosas porque es lo que se va a pedir y lo que se está pidiendo a la Unión Europea. Pues ese dinero veremos si llega, si realmente llega a quien tiene que llegar, que es el autónomo o la pyme. Voy a saludar ya en la mesa a María Montero, periodista de Confilegal. María, bienvenida, con la que hablaremos enseguida de las novedades en el caso Dina, que las hay. Caso Dina sobre el que el Ministerio de Igualdad guarda un silencio absoluto y llamativo, igual que sobre el escándalo sexual de Correos. Les contábamos este miércoles cómo el director financiero del Grupo Correos, Roberto Ducay, exdirector ya, había tenido que dimitir por los pantallazos que envió a un chat de una asociación de directivos. Vamos a ver cómo está el asunto y, sobre todo, cómo está siendo la reacción por parte del Gobierno, que parece inexistente. Lo vamos a ver enseguida. Me dicen que recuerde lo que había sucedido. Bueno, pues Roberto Ducay era un directivo de Correos, había sido nombrado por Serrano, el director general de Correos, que recordemos es un amigo íntimo, personal de Pedro Sánchez. En los primeros días de junio, Roberto Ducay enviaba a un chat de la Asociación Española de Directivos un pantallazo más bien, en el que negociaba las tarifas de una prostituta. No solo eso, sino que enviaba una foto de la mujer desnuda en la ducha, un caso verdaderamente turbio, desagradable y que le costaba la dimisión. Pero lo más llamativo no es eso, sino, como decíamos, la falta de reacción por parte del Ejecutivo. El Gobierno ha vuelto a sacar a relucir la doble vara de medir en lo que a feminismo se refiere, porque recordarán ustedes todas y cada una de las ocasiones en las que la ministra de Igualdad se declara una ferviente defensora de los derechos de todas las mujeres, ¿verdad? Un gesto que pasa desapercibido cuando se trata de dar valoraciones al gran escándalo sexual protagonizado por el ya exdirector financiero del Grupo Correos. Hablamos de Roberto Ducay, el protagonista de esta sórdida historia con tintes sexuales. Era la madrugada del pasado 11 de junio, cuando Ducay difundió en el grupo de WhatsApp de la Asociación Española de Directivos una fotografía de una mujer duchándose, junto al mensaje "Trinque de hoy, espectacular". Junto a esta imagen compartía también unos pantallazos de la conversación del directivo con aquella mujer, en los que se negociaba el precio del servicio sexual. A primera hora de la mañana, cuando el resto de miembros del chat se encontraron con los mensajes, Juan Carlos Gallego, presidente del Consejo Madrid de la Asociación Española de Directivos, expulsó a Ducay del grupo de WhatsApp y procedió a explicar las medidas que tomaba. Con motivo de los mensajes recibidos esta mañana en este grupo de WhatsApp enviados por parte de Roberto Ducay, os informo que hemos tomado la decisión de darle baja del grupo, así como por supuesto del Consejo Madrid. Y las reacciones no se han hecho esperar. Desde el Partido Popular reprochan al Gobierno sus silencios cómplices. Ocultaron la SIM, le pone un periódico para que calle. Ocultaron el escándalo sexual de Correos, no le cesan, dimite cuando estalla la noticia. Pero son un gobierno feminista, oiga, silencios cómplices. Mientras, desde Vox reclaman explicaciones urgentes al presidente de Correos. Desde Vox reclamamos explicaciones urgentes al presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, por el caso Ducay. ¿Por qué ocultó Correos los inaceptables comportamientos de Roberto Ducay y por qué no fue destituido inmediatamente? Pero, ¿dónde están las ministras feministas? ¿Hoy también van a guardar silencio? Pues eso me pregunto yo también y supongo que nos preguntamos todos, ¿no? Ni caso Dina, ni caso Correos, nada que comentar. Eso sí, unas plaquitas que ponen "soy una princesa, soy un pirata", no, porque los niños, pues no sé, es una cosa peligrosísima. Esto... No, es un tema de hipocresía institucional, voy a decir ya, porque esto nos levantamos siempre con un tema más grave o más, en fin, oscuro, ¿no?, que el del día anterior.
Y además viniendo, y por eso digo especialmente con hipocresía, viniendo de un gobierno que se vanagloria y saca siempre que puede la bandera, pues eso, del feminismo, de proteger a las mujeres, de bueno, pues de la superioridad y empoderamiento, esa palabra que también ellos usan, de la mujer, que me parece perfecto en cuanto a llevado a la igualdad, que no a la superioridad sea de la mujer hacia el hombre, del hombre a la mujer, que ese sería otro debate. Pero en cualquier caso, estos miembros del gobierno que se vanaglorian de ello y de ser aladiles de la defensa de estas causas, resulta que luego hacen justo lo contrario. Es que en el caso Dina, este caso no me voy a referir tanto a ello porque lo acabo de realmente, y lo reconozco, de ver ahora, y me he quedado sorprendido pues por lo turbio y lo grave también, ¿no?, que es. Pero el caso Dina, que sí que lo he podido ver más detenidamente, es que parte de una denuncia por parte del vicepresidente Pablo Iglesias, supuestamente por un tema de cloacas del Estado. Hay que recordar que para denunciar una presunta cloaca del Estado, la superficie tiene que estar muy limpia. Y este señor nada parece que está limpio, al menos en esta causa, en tanto en cuanto el juez instructor le hizo pasar de perjudicado en la causa a investigado. Y hete aquí que no está investigado por otro tema que no es el de haber quedado una tarjeta de datos íntimos de su exasesora, que vio lo que contenía esa tarjeta y la retuvo un montón de meses. Es decir, un montón de presuntos delitos de apropiación indebida, de revelación de secretos, de fraude procesal, incluso podríamos estar hablando, que este señor, presuntamente digo, ha cometido, y ahora, como se está investigando la causa, pues dejemos que la justicia diga lo que tenga que determinar. Pero insisto que es lo contrario. Y bueno, y luego en el entretanto dice que, bueno, hombre, al final la retuvo para no causarle más estrés a esta señora, ¿no? El estrés de una señora mayor de edad de la que su mujer dice que sola y borracha puede llegar a su casa, ¿no? Vamos a coger su eslogan, pero sin móvil ni con su intimidad que tenía este señor, que es el vicepresidente del gobierno. Pues todo muy feo y muy turbio. Pero yo creo que el caso Dina, que es muy feo y muy turbio efectivamente, ha servido para que Iglesias está fuera de control. Entonces está mostrando su verdadera cara, su cara de machista, porque eso que dijo de esta persona es tanto como decir que una mujer, pues si no tiene la protección de un macho alfa como él, pues puede su parte de totalitario, insultando, amenazando. Y no hay mal que por bien no venga, A lo mejor no sale del gobierno por haber permitido por inacción que hayan fallecido casi 50.000 españoles, y sale del gobierno por este tema, ¿no? Pero lo que yo sí le veo es totalmente fuera de control, vamos. Este siempre ha sido un individuo que sabía muy bien lo que tenía que decir, se sabía el guión, y ahora ya se salta el guión a la más mínima. Tiene un problema, sí, gracias a Dios. Pues enseguida abordamos este asunto en profundidad. Tenemos que hacer antes una pausa y aprovecho para despediros. Tomás, muchísimas gracias. Siempre es un placer. El domingo nos vemos, ¿no? Sí. En el especial Elecciones, sí. Les contaremos todo lo que pase y el recuento en tiempo real a las 8, de 8 a 12 estaremos en directo. Carlos, muchísimas gracias. Hasta Muchas gracias, María, encantado, y bueno, pues ha sido intenso. La actualidad, la verdad es que lleva muchas cosas, no todas las buenas que nos gustaría contar. Lo decíamos ayer, que julio suele ser un mes así tranquilo, informativamente, pero... Está movido, está movido. María, mucho gusto. A todos. Gracias a los dos. Les voy a recordar que si quieren conseguir la colección de la beata Ana Catalina Emmerich, también lo pueden hacer solamente a través de nosotros, del Club de Amigos del Toro Televisión. 5 tomos maravillosamente editados, pero lo verdaderamente espectacular es su interior, siempre se lo digo, los van a ver enseguida, que contienen estas revelaciones de la beata en los últimos años de su vida, cuando tras un accidente quedó postrada en una cama. Se lo digo todos los días, leer estos libros, ver la Biblia por dentro, con todo detalle. ¿Cómo los consiguen? Llamándonos al 916162464, escribiéndonos un email si lo prefieren a club@eltorotv.eu o entrando en nuestra página web, desde la que también nos pueden escribir, clubdeamigos.eltorotv.com. Y les digo de verdad, igual que con el libro de José María Pemán, que no se van a arrepentir de tenerlos en su librería. Durarán
en esa librería muchos años y los disfrutarán en muchas ocasiones. 916162464, club@eltorotv.eu o clubdeamigos.eltorotv.com. Una pausa brevísima y caso Dina. El Confidencial ha publicado nuevos mensajes de los abogados de Podemos en los meses posteriores a la apertura del caso Villarejo. En esos mensajes se comprueba que los abogados de Podemos y los fiscales anticorrupción Ignacio Estampa y Miguel Serrano hablaron de la posibilidad de contactar con los fiscales del Tribunal Supremo para ayudar a Iglesias. ¿Cómo había que ayudar a Iglesias? Condenando a OK Diario por publicar que el líder de Podemos había recibido en un banco offshore del Caribe una transferencia de $272.325 del gobierno de Venezuela. Iglesias denunció esa información, pero hasta ese momento la justicia había dado la razón sistemáticamente a OK Diario. A Iglesias solo le quedaba el recurso de casación ante la Sala Civil del Supremo y temía que sus magistrados resolvieran nuevamente a favor de OK Diario. Así, en junio de 2018, el abogado de Podemos, Alejandro Gámez, da cuenta de otra reunión celebrada con Estampa y Serrano y dice: se ha planteado paralizar la casación de Inda contactando con el fiscal del Tribunal Supremo. Marta Flor, letrada entonces de Iglesias y que no había participado en esa cita, respondió con aplausos a las noticias de su compañero. Si paran la casación, aunque sea informalmente, ya es muchísimo, indicó. Iglesias acabó solicitando, según lo hablado, la tramitación de la querella del Supremo. Argumentó el caso Dina y la denuncia del robo del móvil de la colaboradora de Iglesias, que permitía alentar la sospecha de que había una conspiración contra Iglesias. Mientras ese asunto estuviera vivo, argumentaban los letrados de Podemos, no debía pronunciarse el Supremo. El escrito se presentó en abril, unas semanas después de la apertura de esa investigación concreta en la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo atendió su solicitud y accedió a la suspensión reclamada por el líder de Podemos. La pieza permanece aún congelada. Ahora bien, otras noticias conocidas en estos días desmontan todavía más la teoría de la conspiración que Podemos y los fiscales anticorrupción querían colar en su estrategia. Según viene publicando Libertad Digital, el partido de Iglesias conocía desde 2016 y antes de que su líder declarase como perjudicado en la Audiencia Nacional que las fotos del teléfono de Dina se estaban ofreciendo a varios medios de comunicación y que no se trataba de una trama de las cloacas del comisario Villarejo. Podemos celebró el 27 de julio de 2016 una reunión de crisis interna sobre el caso Dina tras la publicación de los chats del partido en OK Diario, una cita a la que acudieron dirigentes y abogados de la formación morada. En dicho encuentro, los presentes concluyeron que los pantallazos publicados los había realizado la propia exasesora de Pablo Iglesias, Dina Busselham, y que por tanto era insostenible plantear un caso judicial de robo. Nuestra argumentación hace aguas, archivo total. Pese a ello, el hoy vicepresidente del Gobierno aseguró en su declaración de marzo de 2019 ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, 3 años después, que el robo del móvil había sido obra del comisario José Villarejo tras compincharse supuestamente con el director de OK Diario, Eduardo Inda. Iglesias sabía que no era verdad. Pues este era el recordatorio de los últimos titulares que hemos ido conociendo, María, del caso Dina, como desde 2016 la formación sabe perfectamente que no hay tal caso y cómo intentan no solo seguir adelante judicialmente, sino utilizarlo para perjudicar a los medios críticos, en primer lugar, como recordábamos, y para conseguir votos. Sí, de hecho, la parte que nos afecta a los medios de comunicación es una auténtica persecución en este momento mediática que hace el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, aprovechando la campaña electoral. Claro, no podía ser de otra manera, viendo cómo se mueve, y nosotros lo que tenemos que seguir es informando y destapando todo lo que podamos, además para informar a la sociedad como nos corresponde a nosotros y en esta labor democrática que estamos haciendo, le guste a él o no. Enseguida recordamos las últimas exclusivas que tú has adelantado en este programa, María. Vamos a ver lo que decía este miércoles Pablo Iglesias en un mitin en La Coruña, donde por supuesto no dijo nada del caso Dina, no se vayan a pensar ustedes, pero decía que su papel en el gobierno está siendo fundamental. Ni muchísimo menos al respeto a nuestro socio de gobierno. Estamos muy contentos de gobernar con ellos. Pero creo que no es faltar al respeto decir que si el plan de las élites, por el que trabajaron durante años y para el cual tuvieron a su servicio a todos los cañones mediáticos, que era un gobierno en el que estuviera Ciudadanos en vez de nosotros,
creo que no es mentir, creo que es ser enormemente honesto que ese gobierno no habría hecho ni de lejos lo mismo que ha hecho este gobierno. Y puedo decir que claro que en el gobierno hay diferencias, claro que en el gobierno se discute, claro que en el gobierno unos tiramos para el lado y otros tiran para el otro lado. La gente no es idiota y lo ve. Pero eso inaugura una manera de gobernar que se fundamenta en el acuerdo, no en la voluntad de un líder, sino en dos fuerzas políticas que cada uno con su peso tiran para diferentes lugares y al final se ponen de acuerdo. María, otra vez, el plan de las élites está desmontado punto por punto. Ese plan contra él, las cloacas, las élites, la mafia policial, todo está desmontado en las últimas semanas gracias a los periodistas, precisamente, que él tanto ha criticado en los últimos días. Pero él sigue insistiendo, dice que la gente no es idiota. Bueno, yo me echaría a temblar entonces, porque todo el mundo estará viendo lo que había hecho él como líder de Podemos y toda la formación en los últimos 6 años, ¿no? Sí, de hecho es curioso porque nos remitimos también a una parte de la carta a la que hemos accedido desde Confilegal, que compartimos con vosotros aquí, del excomisario Villarejo. Desde la cárcel escribe una carta abierta a la Audiencia Nacional, en este caso se la remite al juez García Castellón, y él está poniendo el énfasis nuevamente en que se pueda investigar esa financiación que ha recibido el partido de Podemos. Está citando testigos, está citando nombres, está citando empresas, incluso la empresa nacional de petróleo de Venezuela, está citando al Banco Central venezolano. Es decir, ha dado una serie de datos sobre la mesa que yo me pregunto si, independientemente de lo que hoy, que luego lo abordamos si quieres, de lo que comenta hoy abiertamente en un medio nacional también, Gloria Lizo, diciendo que bueno, pues que los pantallazos que estamos publicando en los medios, que si esos son cloacas, y bueno, ahora vamos a hablar de eso, que es una auténtica vergüenza lo que está diciendo, pero le devolvemos la pregunta al propio Podemos. ¿Pueden ellos avalar realmente su gestión económica y qué opinan ellos de todos estos datos que pone Villarejo sobre la mesa, y que eso parece que no les interesa? Esa información que estamos nosotros aquí contando parece que no va con ellos, están hablando de financiación de su propio partido. Vamos a recordar a los espectadores tu última exclusiva, como yo decía, referente precisamente a Villarejo, del que también se hablaba en ese vídeo que les mostrábamos hace un instante, cómo Villarejo, tras declarar ante el juez Manuel García Castellón, le enviaba esa carta. Aquí estamos viendo tu información y enseguida veremos ese fragmento de la carta en el que él insistía en que no había caso Dina, insistía en que Interior nunca le ordenó robar el móvil a Dina, e incluso él especulaba con que el gobierno del Partido Popular podría incluso haber protegido a Podemos para desgastar al PSOE. Esto es lo que él decía en la carta, que ya les contamos ayer. Realmente es que, claro, de Villarejo uno tampoco se puede fiar, pero es que hasta ahora ha dicho muchas más verdades en este caso que Pablo Iglesias, con lo cual, pues ya todo hay que tenerlo muy en cuenta, María. Y que en su propia carta abierta está apuntando a un abogado, Manuel González, que fue el que introduce a miembros de Podemos como monedero en todo el grupo, así lo dice, bolivariano en Venezuela. Es decir, ellos acceden a contactos, a reuniones, como está citando el comisario, con mandos de inteligencia de Venezuela, incluso de Cuba. Es decir, él tiene ahí acceso, porque lo que comenta es que Manuel González al final se siente despechado, se siente traicionado por ese grupo, esa élite de los servicios de inteligencia de Venezuela y de la propia cúpula de Venezuela en relación con Podemos, y entonces empieza a contarle al comisario cosas que han ido pasando y le empieza a dar una serie de datos y él los pone en la pista. Incluso no solamente ya hablamos del juez García Castellón, sino los propios fiscales del caso Dina, a Ignacio Estampa y Miguel Serrano, y nos preguntamos abiertamente, ¿han tomado en consideración todas estas investigaciones para abrir también otra pieza a lo mejor sobre la financiación de Podemos? Porque, bueno, el partido está diciendo que nunca ha recibido trato de favor, que todas las peticiones judiciales que hacían a los fiscales no se las concedían. Bueno, pero es que han puesto sobre la mesa datos muy importantes económicos y de eso no hablan ni los fiscales ni el propio partido. Llama mucho la atención la línea con este caso de algunos medios en los últimos días, especialmente comentábamos tú y yo en la pausa del País, que ayer bueno, pues con un titular de alguna manera confirmaba que existe esa mafia policial que parece ser que no existe, o al menos que en este caso no actuaba, ¿no? Enseguida lo veremos, aquí la tenemos, que es bastante llamativo, María. El giro del caso Dina da alas a la mafia policial, como
si haber descubierto que el vicepresidente estaba mintiendo en este caso presuntamente, al final reforzase o beneficiase a una supuesta mafia policial. Pero si es que lo que estamos viendo día tras día es que la única cloaca era la de Podemos, en sus chats reconociendo que una abogada ligaba con el fiscal, diciéndose entre ellos no hay caso, vamos a darle carpetazo. Es impresionante, ¿no? Que se pueda tirar una información. Bueno, cada uno, claro, tiene su línea editorial, informa de lo que quiere y como puede, pero, hombre, para el resto de compañeros que estáis dando exclusivas muy importantes de este asunto todos los días, me imagino que es chocante. Sí, de hecho en este artículo el periodista, y lo digo con todo respeto hacia él por supuesto y hacia su trabajo, desarrolla una serie de datos que hemos publicado nosotros, aunque no nos cite no pasa nada, pero se está cogiendo datos que hemos publicado nosotros para elaborar un relato en el que finalmente lo dice de soslayo, que esto también tiene una importancia y la puede tener más adelante. Dice que fuentes de la investigación de la Fiscalía están diciendo que no hubo, no se filtró, no se reveló el secreto de sumario que había en ese momento la pieza DINA. Bueno, ¿cómo es posible que un periodista del país pueda decir esto, donde está diciendo que hay unas fuentes de esta investigación que le corroboran que presuntamente no hubo esa revelación de secretos o esa connivencia entre la Fiscalía y Podemos, cuando esta mañana, yo que soy la denunciante del principio de este caso, en febrero del año 2020, he llamado a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía del Tribunal Supremo y no me han dado ninguna información de una denuncia y de un recurso que he interpuesto? ¿Cómo es posible que yo no acceda a mi propio recurso, a ningún tipo de información y sin embargo pues un medio esté publicando algo que no deja de ser otra filtración y que en su día para nosotros va a ser muy importante también para demostrar que hay una línea de filtraciones cuando se supone que las investigaciones que estén haciendo en este momento en base al recurso que hemos interpuesto y que hemos pedido las periciales de teléfono de fiscal, estampa, de la abogada Marta Flor, del propio Pablo Iglesias, nosotros no accedamos a nada y sin embargo pues algún periodista pueda ya comentar filtraciones de una Fiscalía que debería guardar un riguroso silencio y que, bueno, hay que ser escrupulosos en el trabajo que estén haciendo y nos vamos dando cuenta de que puede haber este tipo de filtraciones. Sobre todo por cómo está quedando la Fiscalía, ¿no? Que es que ni guardar las formas. Hoy además en el país, Gloria Lizo, diputada y abogada de Podemos, de la que tú has hablado también aquí en alguna ocasión, porque era de los críticos con Marta Flor, al igual que José Manuel Calvente, lo que hace es salir a defender a Estampa, que también es una cosa sorprendente. Un político, abogado, defendiendo a un fiscal que no está quedando en muy buen lugar. Sí, desde luego la entrevista que concede hoy Gloria Lizo, que hay que recordar que es vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, además de letrada, y que casualmente se retira de la dirección del partido de Podemos ahora en junio, cuando estalla todo este escándalo. Casualidades en política, como saben los periodistas, nunca hay, pero es que por otra parte trata de echar un jarro de agua caliente, ¿no? De tapar un poco que no se pueda decir que hay una connivencia entre la Fiscalía Anticorrupción y ellos, porque dice que les deniegan todas las peticiones y que no consiguen nada, pero es que por otra parte hay una frase que a mí no se me va y que creo que hay que apuntalar ahí muy bien por lo que pueda pasar en el futuro, y es que ella está contando que era el fiscal el que perseguía a la letrada Marta Flor y que por su propia seguridad hubo que apartarla. Ahí hay dos, hablamos de un partido progresista, feminista, y hay dos perlas que está soltando ella como abogada, como mujer y como cargo público en el Congreso de los Diputados. Está diciendo que por una parte fue Pablo Iglesias el que le dijo a Dina Bolsenjan que aportara la tarjeta, la famosa tarjeta del teléfono móvil que le había devuelto meses después, el día que compareciera. Volvemos al paternalismo de esta señora, es decir, que Pablo Iglesias le tiene que decir a Dina Bolsenjan que lleve la tarjeta del teléfono a la Audiencia Nacional. O sea, es que Dina Bolsenjan no piensa por sí misma, no tiene ella su propio criterio sobre lo que tiene que hacer sobre su material telefónico, eso lo tiene que decir Pablo Iglesias. Pero es que por otra parte, que una abogada como Gloria Lizo diga que hay que apartar a Marta Flor porque el fiscal la perseguía, que no la apartan por el caso, la apartan porque el fiscal la perseguía, yo entiendo que a raíz de estas declaraciones la Fiscalía Anticorrupción tiene que ponerse mucho más en serio con la investigación si cabe y abrir una serie de diligencias para que Gloria Lizo explique por qué el fiscal perseguía a la letrada de Podemos, que representaba a este partido en la acusación popular en Tandem, que es pues, un caso de una gravedad extrema en este país y que realmente yo creo que como mujer está rondando ya o rozando una falta de respeto a las mujeres con las declaraciones que está haciendo hoy de una índole machista. Y por otra parte también vamos a poner en valor que Gloria Lizo pues
es una cargo público selectiva con los medios de comunicación, porque hace 2 semanas la llamamos y directamente nos dijo no hago declaraciones y me colgó el teléfono. Entonces, bueno, pues es muy selectiva a la hora de hacer declaraciones, que tiene todo su derecho, dónde, cuándo y con quién, pero vamos a poner en valor que Podemos no es un partido abierto a todos los medios de comunicación, no es plural y que ellos, pues bueno, están también de alguna manera seleccionando en qué medio pueden hablar. Dudo mucho que venga aquí con nosotras a contar porque ha dicho esa serie de... No la he invitado, pero no me parece, pero bueno, la voy a invitar, a ver si quiere venir. A ver si... Y luego además, pues hay también una serie de datos que da hoy que no cuadran para nada, porque nosotros habíamos porque primero defiende al fiscal diciendo que imposible que hubiese connivencia porque no les hacen caso, y luego dice que acosa a la abogada, que debe ser la mujer más acosada del mundo. Es una barbaridad, no denuncian a nadie, pero la acosan todos. Y otro comentario también que me parece totalmente desafortunado por parte de Gloria Lizo, y es que dice que, bueno, que eran chascarrillos de la letrada Marta Flor, que hablaba de 1000 relaciones. Creo que es totalmente fuera de lugar que una mujer hable de otra mujer en un medio nacional si tenía relaciones o ni si eran miles. Creo que la deja en una mala imagen, un mal lugar también a Marta Flor, y entiendo que ella también podría a lo mejor pedir alguna rectificación, incluso derecho a su imagen, porque bueno, yo no creo que ninguna mujer pueda ir diciendo de otra que tiene miles de relaciones. Y luego el papel del fiscal Estampa, que la verdad yo no sé si la Fiscalía, aunque siga muda, está haciendo algo, pero suponemos que sí, ¿no? Que algo se están investigando. Bueno, tiene el deber, y además en este caso vamos a recordar también a tus televidentes que hay 3 procesos abiertos. El primero, que lo iniciamos nosotros en febrero de este año, que cuando nos contestan que no habían encontrado indicios de una relación íntima, presunta relación íntima entre el fiscal Estampa y la letrada Marta Flor, pero nos dieron un mes de plazo para recurrir. Nosotros hemos recurrido aportando un montón de publicaciones que hemos hecho, por supuesto las pruebas a las que hemos ido accediendo, pero no descartamos que podamos publicar más pruebas en ese sentido. Por otra parte, la propia fiscal general del Estado, Lourdes Delgado, también comunicó que ya habría también una investigación. Y por otra parte tenemos la denuncia del grupo Vox ante la Fiscalía Anticorrupción, que también pues, han puesto una denuncia colectiva contra el propio fiscal Estampa, la abogada, el propio Pablo Iglesias. Es decir, tenemos 3 vías de investigación abiertas. La única a la que yo puedo acceder, obviamente, es a la que nosotros comenzamos desde febrero de este año. No sabemos nada, he hecho gestiones, como te comentaba antes, para poder acceder a qué está pasando. Entendemos que están obligados por ley, además, a abrir otra vez esta investigación a través del recurso que hemos interpuesto en tiempo y forma, y no se puede tapar por ningún lado. Aparte que hay 3 líneas de investigación abiertas, entonces la Fiscalía Anticorrupción, por supuesto, tiene su derecho a hacer lo que corresponda, pero nosotros también, en función de lo que nos responda, también seguiremos, si nos la volvieran a cerrar en falso, pues seguiríamos apelando a otras instancias, desde luego, para que esto no quede en saco roto, y además que la Fiscalía debe dar también ejemplo de transparencia, de democracia, de unas líneas totalmente íntegras de trabajo. Y bueno, pues las declaraciones desde luego de hoy, volviendo a Gloria Lizo, no son muy afortunadas de cara al fiscal Estampa, que la deja en una posición muy complicada, pues efectivamente diciendo que perseguía a la propia letrada de Podemos, con lo cual hoy no creo que tenga un buen día el fiscal. María, nos quedan muy poquitos minutos, no podemos dejar de saludar al otro lado del teléfono a Jessica Cerogastúa, directora de Madrid 365.es, porque hay una noticia importante, y es que la comunidad abre el plazo para solicitar las becas guardería. Jessica, buenos días. Buenos días, María, ¿cómo estás? Pues sí, efectivamente, la Comunidad de Madrid abre hoy mismo el plazo para solicitar los cheques guardería, desde hoy hasta el 5 de agosto, así que hay que hacer los papeles pronto, si queréis iros de vacaciones tranquilos, y sobre todo hay una novedad, que es que la Comunidad de Madrid esta vez lo que va a tener en cuenta es a los niños que todavía no han nacido, es decir, los que están prontos a nacer, para que puedan solicitar los padres también el cheque guardería, de cara a que cuando se reincorporen al trabajo tengan este servicio cubierto, ¿no? Que creo que es bastante importante. Pues sí, la verdad, los que tenemos niños pequeñitos lo sabemos. Exactamente, hay que compatibilizar trabajo y familia, y esta es una gran ayuda que tiene que darse a todos los padres, ¿no? Sobre todo si queremos incentivar la natalidad en este país. Pues sí. Jessica, tenemos poquito tiempo, pero recuérdanos algunos otros titulares que lleváis en portada. Pues solamente 2 cosas. En temas de movilidad, el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado el primer autobús inteligente en Madrid, que se va a poder hacer a demanda con 73 puntos de pedida entre el Hospital Infanta Leonor y el 12 de octubre. La gente lo puede hacer con una app y decir, quiero que me recojan en tal sitio. Hay 73 paradas asignadas y va a ser un poco a demanda.
que es lo que lleva a Madrid a la meca de la movilidad y la inteligencia artificial de vanguardia, que solamente está pasando en Londres ahora mismo, con lo cual pues creo que vamos como ciudad puntera. Y bueno, y lo último es que la línea 8 se ha anunciado que se va a ir hasta Valdebebas, porque como recordaréis, IFEMA va a abrir nuevas instalaciones en Valdebebas, la Ciudad de la Justicia se va a poner allí y el Hospital de Emergencias que ha anunciado la comunidad para estas pandemias también va a estar en esa localidad. Ah, pues qué buena noticia, Jessica. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, ¿no? Nos vemos mañana. Buen día. Aquí te espero. Feliz tarde, Jessica. Feliz tarde. Hasta luego. María, nos quedan segundos, pero vamos a adelantar a los espectadores cuál va a ser la figura clave en los próximos días, a qué tenemos que estar atentos con el caso Dina, porque seguís trabajando y va a haber novedades, claro. Las novedades, seguimos trabajando a tope y bueno, pues la figura donde nos vamos a centrar con más informaciones novedosas es en el fiscal Ignacio Estampa. Tenemos acceso a más información que queremos compartir, por supuesto, en vuestro programa, y vamos a hablar también, si te parece bien, de los audios también, de las declaraciones de los periodistas de Interview que acceden a la tarjeta, a la información de Dina, que también están muy interesantes y que compartiremos también con vosotros. Pues querida María, aquí te esperamos mañana. Te voy a liberar ya porque la verdad es que tienes tanto trabajo con este asunto, pero bueno, estáis realmente desvelando unas cosas tan importantes que, bueno, en fin, que se nota lo necesario que es el periodismo libre, ¿no?, en tiempos como estos. Y apasionante nuestra profesión, María, gracias. Bueno, yo les recuerdo que pueden seguir informados en la redacción abierta de las tardes, también en Noticias, y a partir de las 10 menos cuarto en El Gato al Agua con José Javier Esparza. Yo regreso mañana a las 12 en punto, María estará con nosotros también y, como les digo, les contaremos novedades sobre el caso Dina, que ya es el caso Pablo Iglesias. Adiós.